Ay, porque hoy yo estoy comiendo, aún estoy comiendo, estoy en la pantalla de carga. Muchas gracias por la... Ay, se me sale la comida. Muchas gracias por la raid, Mitsu, mi amor. Besitos, besitos. Enseguida empezamos el Steam. ¿El Steam? El Steam. El stream. Hoy vamos a jugar Pokémon. Y vamos a dar los resultados del sorteo. A ver. Mitsu, muchas gracias por la raid de nuevo. A todos los que están aquí por la raid de Mitsu, un saludo. Yo soy Mochi, su mujer, por supuesto. Vamos a jugar al Pokémon hoy y vamos a dar los resultados del sorteo. Creo que voy a esperar un poco a que venga gente, ¿no? Para dar el nombre o cómo hacemos. Digamos, a y media damos los resultados. Sí, sí, sí. Mira, te amo, Messi. ¿Qué? Hola, Kuroe. ¿Qué tal? Welcome. Alcanzó a terminar el bocadillo. Sí, sí, me lo comí todo. Ya está. Ya no existe. Casi me atraganto, pero bueno, todo bien, todo correcto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? ¿Qué inicial vas a elegir, Mushi? ¿Cuál creen que voy a elegir? Hagan una poll. ¿Cuál creen que vaya yo a elegir? A ver. Si me conocen, lo sabrán. Buenas mañanas, mi querida Moche. ¿Cómo le va en este asqueroso día? Espero que muy bien, se te quiere. Gracias, Pats. Pues mira, en este asqueroso día me va asquerosamente mal. Llevo desde la mañana con el juego, ¿ok? Y yo os juro, por lo que más queráis, que esta música no me inspira. Esta música no me está inspirando.
Os juro que no he abierto el juego hasta ahora mismo, que básicamente he metido el juego en la consola y lo he iniciado para descargar la actualización, que no sé si se habrá descargado, no sé, ahí estaba. Pero bueno, como me toca quiero el escarlata. Ay, bueno, ahora damos los resultados, yes, yes. Pero tú ya te habías comprado uno, ¿no? Claro. Yo digo que lo sueltes y lo menciones en Discord. En Discord. Pues iba a hacer el comunicado por Discord y por Twitter, porque el sorteo ha sido por Twitter, entonces no vamos a decirlo por Discord porque a lo mejor la persona no se entera. Básicamente. Charmander, correcto. Sprigatito, el furro, una polo, una apuesta. No sé, lo que tú quieras, lo que sea más interesante. Agumon, Agumon, exactamente, sí. ¿El gato o el pato? El gato marihuano. Si no escoges a Charmander, te busco y te funo. ¡Ah! Ok, cuando veamos un Charmander lo vamos a llamar Patch. Por cierto, voy a estar Pokémon que atrape, Pokémon que vamos a poner mote entre los subs, ¿ok? Pensé en hacerlo por bits, pero dije, nada, para los subs. ¿Qué paso son subs? Y así. Pon cumbia argentina. Chale, siempre igual. ¿Actualizaste el juego? Pues lo acabo de meter ahora mismo, hace 15 minutos. Y le he dado a actualizar porque si no, no me dejaba abrirlo. A mí seguro que me toca el cochino sevillano. El lechonk. Los motes serán por sorteo. Pues seguramente sea por el primero que comente. Seguramente. Que se haga una subasta para el nombre del primer Pokémon. Empezando en un beach. Ay, eso está interesante, Oshi. Yo que le iba a llamar, yo le iba a llamar Petit Suisse. Petit Suisse, yo todos mis iniciales los llamo Petit Suisse porque sí, porque. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Llevo una de estas tiras de Kinesis. Hijo de puta. Vale, ya. Llevo una tira de estas de Kinesis de cuando te dan un masaje, las que le ponen a los deportistas, y se me había enganchado con la ropa y me he tirado y me ha arrancado medio trozo de carne. ¿Qué tal? Pero bueno. A ver, ¿a qué inicial voy a escoger? A ver si alguien adivina. Tengo una partida de Showdown. De Pokémon Showdown. Antes jugaba mucho a Pokémon Showdown. Pero luego me aburrí porque como que eran siempre los mismos equipos y al final dije, nah, es a la verga todos. Y cuando evolucionas Danonino, no, sigue siendo un Petit Suisse porque es más gracioso, ¿sabes? Bueno, no sé si se escucha la música o está tan bajo que no se escucha. Yo es que no la escucho. Claro, es que yo tengo volumen bajo. Me la juego a fue chocho. ¿Cómo? El Pokémon Colosseum es el mejor de todos. Ay, sí. Ay, ¿qué pasó con el Colosseum, qué triste, qué triste. Regálame ese pedazo de carne. Oigan, pero es que nadie se ha preguntado qué es esa Pokéball que hay al lado mío. Esa de ahí. Nadie. O sea, qué mal, ¿eh? Qué malos espectadores son ustedes. ¿Atrapaste algo? Atrapé algo. Hola, Camiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy traumado con Zacian en Pokémon Showdown. Mira, yo no llegué a jugarlo en Pokémon Espada y Escudo porque yo paré antes de Espada y Escudo. Porque ya se me hizo como muy, no sé. Hola, Zaitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un Pikachu. Pikachu. Esos mods. Son mis mods, ¿se imaginan? Pregunté, pero me ignoraste. Ay, Mario, lo siento mucho, bebé. Soy una pésima persona. Ay, mira, me estoy lagueando de lo mala persona que soy. ¿Cuál es tu tipo de Pokémon favorito? Agua. Mi tipo de Pokémon favorito sería agua o hada. De niña me gustaba mucho. Esperen, me muero. Me gustaba mucho el agua. Pero luego salió el tipo hada y era como, ay Diosito, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Y bueno, eso. Yo quiero hacer la moto, ¿vale? Tú serás la moto entonces. Ay. No sé si sería líder de gimnasio hada. ¿Ustedes creen? A mí me gustaría un líder mixto, ¿no?
Pero no escojas a Squirtle. Porque no, ¿qué tienen en contra? Yo iba a escoger a Bulbasaur. Bulbasaur. Todo cute, parece un gatito. Charmander es todo. Con Charmander puedes pasarte todo el juego rojo fuego. En realidad sí. En realidad sí. Charmander no tienes ni que atrapar nada más. ¿Qué le pasa a mi voz hoy, Pues Juano, tenemos una encuesta ahora mismo. ¿Una encuesta o no? Una predicción. Una predicción de cuál voy a escoger. Así que, pues, denle, apuéstenle. Tienen una oportunidad de ganar puntos del canal así. Ojalá te obliguen a tener el inicial un Magikarp. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Cuál es el mejor inicial y por qué eres Blaziken? Exactamente, ¿por qué Blaziken es el mejor inicial de todos? Díganme. Maldito fuego lucha. Pues escoge el de la plantita. Bueno, apuesten. Nadie sabe. Nadie sabe qué voy a escoger yo. No me conocen. El mejor inicial siempre será Magikarp. En realidad es un inicial bastante pocho. Pero alguna vez que evoluciona, yo creo que te pasas lo que sea, ¿no? Sí, ya casi se acaba la predicción. Apuesten. Oye, no patada. Oiga, pero un Magikarp si puedes pegar, se vuelve un sabrosísimo Gyarados. Sí, por eso digo, pero hasta que te evoluciona el Gyarados. Al principio solo sabes salpicadura, ¿eh? O sea, no sé cómo haces. Si escogieras Sprigatito, pensaba que le llamaría Henry. No. Henry no es sub. Bueno, no sé. Díganme, ¿quieren que llamemos al inicial Petit Suisse? ¿O le llamamos como lo sorteamos entre los subs? El primero que comente. Díganme, puede que, o sea, por ejemplo, si está Alex, ¿no? Y comenta, dice yo. Bueno, pues Alex puede elegir si lo llama Alex o si le pone otro nombre. ¿Ok? Ok. No, si tú no sabes lo poderoso que es salpicadora. De hecho, no. No lo es, pero bueno. Te mata de una, bueno, si no sabes nadar, sí, te ahogas. El inicial, escógelo tú. Para el inicial Petit Suisse, ¿qué está más especial? Ok. Que sea una subasta en beats. Una subasta en beats. ¿Quieren que sea subasta con beats? Bueno, díganme si quieren que sea subasta con beats. ¿Ya acabó? Ok. Voy a poner música de Pokémon, de hecho. A ver. Vale, ya estamos. Había Mario, obvio, nunca donó antes. Salpicadora te haces a todos, no mames. Nerfen a Magikarp, está demasiado feo, desequilibra el juego. Ay, ¿qué les pasa? ¿Quieren que atrape un Magikarp? Lo atrapo, no me importa, yo lo atrapo, lo entreno. Lo entrenamos ahí, lo hacemos criar y todo. A ver qué le pasa, no, güey. A ver qué pasa. Bueno, atrápalo. Bueno, ya acabó la predicción, así que os voy a enseñar lo que atrapé. Lo que atrapé fue este gatito. Nos va a estar acompañando todo el stream. Nos va a estar acompañando todo el stream. Y se mueve mejilla. Ponte piedra eterna un Magikarp. No, ¿por qué tanto dolor? Qué bonito que sí. Es todo cookie. ¿Por qué se mueve? Está endemoniado. Es como el Furby. Está endemoniado. Gato porro. Le podríamos llamar Porrito también. Estoy entre Petit Suisse o Porrito.
¿Puedes hacer que hable? Pues se lo he quitado para que no hable. Pero bueno. En teoría, si donan bits, déjenme ver cuánto lo puse. Si no está esto roto, mínimo 10 bits. Tiene que hablar la mierda este. Si no habla, me pego un tiro. Le dijiste mudo. No, no es mío, no es mío. No es mío, es un asset. No. ¿Por qué no hablas, pedazo de puto? Oigan, no habla esta puta mierda de bicho. ¡No habla! Bueno, imaginémonos que el Ricardo de fondo está hablando, que tiene telepatía. Ahora es un esprigatito de tipo psíquico. ¿Qué vas a jugar? Hola, Sandra, welcome al canal. Vamos a jugar Pokémon. Te digo, ahora vamos a jugar Digimon, ¿te imaginas? Porro Jiménez, ponle de paso. No, Porro no creo que me dejen, pero Porrito seguramente sí. ¿Por qué tan agresiva? ¿Por qué no me salen bien las cosas en la vida, Punch? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en portugués, sí, nuestro esprigatito es portugués. Digimon es mejor que Pokémon. Shh, ya lo sé, pero vamos a jugar Pokémon, no podemos... no podemos decir eso. Vamos, la VN de Digimon. Ay, es que son muchas horas. La VN de Digimon son como 11.512 horas y es como que no me dan ganas. No sé ustedes, a mí no. Pero Mochi, la paciencia te hará una muestra Pokémon. Mira, se esperó 25 años para ser el campeón mundial. Cierto, pero yo no soy Ash. Yo no soy Ash, yo no tengo paciencia. Así que vamos a decir ya quién es el que ha ganado el sorteo. ¿Ok? 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 Vale. Vale, ok. Yo tengo un generador aquí de nombres, ¿ok? But anyways... Lo gracioso es que sale la voz, pero no mueve la boca el malparido. ¿Por qué no vas? Maldito esprigatito, estás endemoniado. Bueno, decía, yo tengo ya aquí el generador de los nombres, ok. Entonces aquí... Ay, Diosito, voy a poner alguna... A ver, música sorteo, algo, ¿no? Música sorteo, algo, ¿no? O sea... Música de fondo para concursos. ¿Oye? Bueno, hoy nos disponemos a hacer la entrega del premio a la persona que haya ganado, obviamente, y no a ninguna otra. Recordad que los subs han tenido un por 5 de probabilidades de ganar, pero para ganar, obviamente tenían que seguirme y dar RT, ¿ok? Entonces, el ganador es... Now 5. ¡Felicidades! ¡Ay, me estoy lagueando! ¡Felicidades! ¿Quién es ese? No lo sé, pero ganó. Ganó. ¡Felicidades, Ed! Si no, voy a poner ahora un tweet. ¿Pero quién es? Pues alguien que participó. No estamos y sortea otro. No puedo. Esta es la persona que ganó. Hay que ser justos. Hay que ser justos con la vida, gente. Bueno, voy a poner un tweet ahora mismo y le voy a etiquetar. Y si no me contesta, ojo, y pauso la música. Si Ed
no nos contacta en las 48 horas a partir de right now, voy a sortear otra vez. O sea, va a volverse a hacer el sorteo, ¿ok? Ok, vale. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Y además, decir que voy a hacer otro sorteo. Pero esta vez en TikTok. Voy a hacer otro sorteo a principios de seguramente diciembre. Y va a ser un sorteo mundial en el que voy a sortear un llaverito de mochi. Bueno, de hecho creo que voy a sortear el pack entero. El pack de llavero, con sticker, con print, con todo. Sí, sí. O a lo mejor lo hago con primer premio, segundo premio, tercer premio. No sé. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren un premio o 3 premios? ¿Qué quieren? Lo tengo, digo, ¿qué? Pues sí, de hecho. Empiezan a contar 24 horas, sí. Yo quiero otro sorteo ya, Poch. Bueno, el sorteo va a ser por TikTok, ¿ok? No sé exactamente cómo lo voy a hacer porque quiero que sea... primero tengo que investigar a ver cómo se puede hacer. Porque no sé si se puede hacer por comentarios o por follows o... No tengo ni puta idea porque no he hecho sorteos por TikTok. Así que bueno. Oye, vaca. 10 premios. Ok, Zetsu, haremos 3. Como esto es una democracia, haremos 3 premios. Bueno, no lo sé, la verdad. No sé si... no sé. O sea, vamos a hacerlo igual. No os preocupéis. Acabo de atrapar un Eevee, ya me puedo ir a dormir. Cállese, Cloud, no me spoilé. El día que sortee a esa madre me avisas porque yo solo quiero a ella de premio. Ay, tendré que hacer llaveros de madre entonces. Bueno, yo quiero un pepino. ¿Tú quieres un pepino? Pongo stickers de pepino en la tienda. A lo mejor alguien los quiere. Siempre va a haber gente que los quiera. Bueno, voy a poner el post. Anyways. Voy a poner el post que lo tenía preparado. Voy a copiar. ¡Ay, coño! Y pegar el nombre. Si no reclama su premio en 48 horas, procederé a escoger a otro ganador. Por favor, mándame un DM. Tuitear. Listo. Bueno, y ahora vamos a jugar. ¿Qué os parece? ¡Uy! A ver, ¿está bien? Yes. Bueno, quitamos la música de sorteo y ya vamos a ver. Ok, vamos a ver de qué va esto. ¡Ay! Se ha quedado el pobre bichito aquí detrás. Espérense. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Gatito, te has quedado atrás, hijo mío. Ahí estás mejor. Ay, chiquitos, es que de verdad. Estás muy small. Eso es lo que te pasa. Vale, a ver. Español, España. Ok. Elige tu fotografía. Esto luego creo que lo podemos cambiar, así que ni pedo. ¿Cómo te llamas? Mo. Chie. Ay, por cierto, Mario, ¿me puedes cambiar la categoría? Ah, ya lo ha hecho. Qué buen mod tengo. Si es que de verdad. Si es que de verdad no se puede tener mejor mod, Diosito. Ruso. Mochie. Todo listo. Cambiar peinado. A ver. Qué fea soy, ¿no? A ver. Uf. ¿Por qué se ha lagueado y tiene los ojos cerrados? Ya empezamos con los bugs.
Ya empezamos con los bugs. ¿Por qué todos son tan cortos? ¿Ayuda? Ay. Ay, el de los moños está lindo. ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué feo! Uf, no, ¿eh? ¿Cuál se parece a mí? ¡Ninguno se parece a mí! Oigan, no, ninguno se parece a mí. Calva, no se puede calva. ¡Qué feos son todos! ¡Ah! Este es el único que está medio que, ¿no? Pero no tiene mi flequillo. Mira la física del pelo, ¿eh? Mira. En eso se han gastado el presupuesto. Se te mueren los cocos. Está feo, ¿qué te pasa? Es que están todos muy feos, Patch. Están todos horribles. Mira cómo se buguea pasando por ahí. Es que ¿dónde va Moshi? ¿Así? ¿O así? ¿Dónde vas, Moshi? ¿Estás bien? Bob largo. Bob largo. Ay, Bob asimétrico. Bob largo. Qué feo es el Bob largo, ¿eh? Parece de señora. O Bob corto. Madre mía, yo creo que me gusta más el asimétrico, ¿eh? Uf, qué feo es también. Diosito, qué feo es. Bueno. Cocos en mi país es comida en ambos sentidos. Ah, bueno, cocos es un coco, ¿no? El de los moñitos me gusta. El de los moños. Moños. Este os gusta. ¡Ay, llevo trencitas! En realidad es como yo también llevo moñitos. Guácala. Calva. Oigan, pero miren, lleva trencitas como yo. Y moñitas. Lo que pasa es que estos son moños del chino. Son moños del chino. Porque no están bien. ¡Pero que no hay calva! No hay calva. Bueno, entonces Bob corto, ¿no? Bob corto. ¿Qué quieren que sea Bob? En fin. A ver, color. Esto espero que mejore con blanco. Ok. ¿Blanco? ¿Blanco? Vale, solo hay en plan... Ya, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cambiar aspecto? A ver. Me puedo cambiar los ojos. Vamos a ver. Hola, Neko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ojos. A ver. Oh, a ver, ¿cuáles se parecen a mí? Oh, guacala, ninguno, ¿eh? ¡Ya no hay más! Verga, ninguno me gusta. Quizá estos sean los que más... Me voy a quedar con esos. Vale, lentillas. ¿Amarillo? Oh, puedes elegir las pestañas. ¡Oh! Yo quiero pestañas de bichota. De bichota. Ah, o sea, puedes elegir... Vale, me gusta esto. Ok. Me gusta que puedes elegir la forma. Y luego el tipo de pestaña. Pues sí, así de bichota, ¿no? A ver, déjenme ver los ojos otra vez. Dios. Yo creo que me falta eyeliner, ¿eh? Pero va a quedar así. Dios, parece que he visto cosas, ¿eh?
Me retiro, ok. Pestañas de bichota. Sí, yo de bichota. Intenté color de pestañas. Oh, hola, te puedes ¡ay! Oye, esto está bien, ¿eh? ¿Las puedo poner moradas? Ah, miren. Miren, esto es lo que más se me va a parecer a mí. Cejas. ¿Puedo poner cejas de palo como yo? Gracias. Así, cejas de palo, exacto. Color de las cejas. Blanco. Bueno, no, en realidad así está bien, ¿no? No. Blanco. Sí, así. Labios. Ah. ¡Ay, tengo boquita de tres! Ay, me gusta más el 9. Ay, me saltó. ¿Qué más dará la forma de los labios, no? Digo yo. El 9, el 9, el 9. 9 está bien. Sin cejas. ¿Cómo que sin cejas? A ver. ¡Uy! Ay, Diosito. Cada uno es peor que la anterior, ¿eh? ¿Quién hizo este juego, maldita sea? Hello. Hello, ¿por qué son tan feos? ¡Ah! ¡Qué feos son! Maldita sea, Nintendo, ¿qué te pasa? No mames. No mames. Oh, lunares. Bueno, Moshi no tiene lunares, así que sin lunares. ¿Pecas? Oh. ¿Ganas de tener pecas? Mira el color de los ojos, dicen. ¿Qué? ¿Hay degradados? ¿Hay degradados? ¿Eso era lentillas? Ah, es verdad. A ver. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ya me está poniendo nerviosa la música y no acaba de... Oye, son una pedazo de mierda, ¿eh? Chale, no, el amarillo es el que más se le acerca. Hola, Shira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bonita? No me he puesto pintalabios al final porque me parecían demasiado degradantes. Ah, ok, esto ya hemos vuelto atrás, ok. No, no hay amarillo con morado. Qué triste. Hola, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo te sueñito? Ay, no has dormido. Oigan, no me gusta el pelo, parece de señora. Y yo sé que yo soy doña, ¿no? Según ustedes, pero qué feos, ¿eh? Quiero ver otro. Es que no se parecen nada en mí, o sea. Hasta me gusta más el por defecto. Mírale que es feo. Qué feos son. A mí me gustan las señoras, pero con dinero, ¿no? Con dinero o sin dinero. Sin dinero. Lo de doña lo comencé yo, de hecho. De hecho. Estoy volviendo a ver porque es que... Es que son demasiado feos todos, ¿eh? Bueno, este no está tan mal. Uf, es que... uy. Ah. El largo liso no está mal. Sí, el largo liso yo creo que es el que todo el mundo va a escoger. Pixie. Rapado. Tazón. Hasta este no está tan mal. Ay, Dios. O este. A mí me gustan las Sugar Mummies. Tazón. Nos quedamos con el tazón. ¿Os gusta el tazón? Ay. Tocó moños. Ay, no sé, banda. Díganme, ¿qué quieren? Díganme porque yo no sé nada en la vida. Trenzado, goleta. Qué feos son todos. Oye, Nintendo, no te costaba, ¿eh? Moños. Los moñitos. Moñitos, moñitos, moñitos.
Son tus moños, sí. Bueno, vamos a dejarla con moños entonces. Luego se lo quitaremos, ¿eh? O sea... Ok, vamos. Me quiten ya esta música del infierno, por favor, que no la soporto. Academia Uva. Oh. Ok. La OVA, la Academia OVA. ¿Cómo has conseguido que funcione el gatete? A mí no me va. Pues no sé, lo he metido y lo he abierto. Sin más. A ver, se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. ¿Qué? Ay, voy a bajar al gatito. Si no, no puedo leer. Lo voy a poner aquí, mejor. Vale. Sus puertas se abren ante ti para darle la bienvenida al mundo de los Pokémon. Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia OVA. La aldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. ¿Tiene pelo? ¡Ay! ¡Ay, es mono! Es como feo pero bonito, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Uy, uy, 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 uy! Pueden verse en el mar surcando el cielo, frecuentan incluso pueblos y ciudades. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objetivo de la Academia OVA es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente. Y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. Y es negro el Tauros. En esta academia podrás hacer amigos con... Bueno, ya está bugueado, ¿eh? Yo no le di. No me dio tiempo a leer. Vale verga tu juego, Game Freak. Vale verga. ¿Qué? Qué bonito se ve Sevilla ahí. Ah, bueno. Ah, bueno. ¡Qué mono el Eevee! Madrid el agujero negro. ¿Por qué Madrid es un agujero negro? ¿Verdad? El Tauros de... ¿Qué le pasa al Tauros? Pobrecito. El legendario es como una máquina, ¿verdad? Es como un robot. Uy, un bajón de tensión, ¿eh? El de Pórpora. Sí, el de Pórpora sí. Es una máquina. Ahora los Pokémon son robots. Pues el legendario es un robot, yo creo. Son cotorritos. Sí, son loritos. Son loritos. ¿Os gusta el lorito? No sé, en realidad vamos a mitad elegir yo y mitad ustedes, los Pokémon. Hola, Mochi. Ay, miren las pegatinas que tenemos en el armario. Oigan, ¿ven la Switch? ¿Ven la Switch que hay en el lado izquierdo? Son literal los controles que tengo en la mano ahora mismo. O sea, porque es que están mezclados, ¿ok? Porque a mí me gustan esos dos colores, el verde y el azul, porque yo tengo dos mandos, pero yo los combiné así, no son, o sea, no viene así. Pero sin embargo he reconocido el color. ¡Ay! Qué chido, ¿no?
Oye, levántate, niña. Qué bichota, sí me gusta. Ok. Uy, qué lento va esto. Es la hora de ciudades y sus bondades. En el programa de hoy hablaremos de Ciudad Meseta, la meca académica de nuestra región. No es momento de ponerse a ver la tele. A ver. Que no vi. ¡Ay! ¡Una plantita de hoppy! ¡Qué mono! ¡Ay, qué! Chicos, esto está bulladísimo. Un par de estantes hechos a manos por mamá. Son perfectos para organizar las cosas. ¿Qué? Oye, Diosito. ¡Oh! Cállense, que se puede girar la cámara. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito los peluches! Tu cama mullida y suave como una nube. Desprende un aroma limpio muy agradable. Entonces no es mía. Mi cama huele a otaku. Te hackeó, me hackeó. La plantita de María. No, no es de María. A ver. ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué? ¿Qué casa más sevillana? También os lo digo, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, Sasori, totalmente. Buenos días, Moshi. Anda, si te has puesto el uniforme ya y todo. Claro, como hoy es tu primer día en el cole nuevo, pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía. ¿Cómo? ¿En qué mundo llaman las academias? Al parecer, tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte. Pero ni rastro por ahora. A ver. Uy, ¿será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es. Todo yo, mamá. Todo yo. Quita, rata de mierda. No puedo correr, ¿eh? Me estoy desesperando. Con permiso. Tú debes de ser Moshi, si no me equivoco. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación. Y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. ¿Quién eres? Me llamo Clavel y soy el director de la Academia UVA. Oh, gracias por contestar. El mismísimo director ha venido a visitarnos. Oigan, pero ¿por qué? Pero ¿por qué viene este señor, verdad? Instagram de la mami. Viejo sabrosísimo. Alex, este señor tendrá como 120 años. ¿Eh? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tome, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos. ¿La bolsa del Primark? Muchas gracias, no hacía falta que se molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Va a molestar igual. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director. ¿Qué cosillas? ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Ah, llevo gorro, entonces ¿por qué llevo chonguitos si llevo un gorro? Bueno, usted gana. Ok, sospechoso. Suspicious. Suspicious. ¿Mom? ¿Mom? ¿Qué estás haciendo con el director? Ah, con razón me aceptaron en la academia, ahora todo tiene sentido. ¡Fotal! ¿Cómo estás? ¿En todos los Pokémon solo tienes una mamá? ¿No sale tu padre? No, en el Rubí Zafiro sale tu padre. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pregunta. Ah, sí, agarrar mis cosas. A ver, eso. La mamá se quiere cochar al director. Oye, oye. Mi mamá no pierde el tiempo, ¿eh? ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? Ay, muchas gracias, Fatal. Muchas gracias por la sub, bonito. Besitos, muchas gracias. Muchas gracias. Es un año, ¿eh? Ay, hace tiempo que nos conocemos tú y yo, ¿eh? Samika no se gana sola. Oye, tiene pinta de adinerado.
¿Tú qué opinas, Fatal? ¿Nuestra mami se está agachando al director o no? Con gorro te ves rara. Si todavía no me veo. Usa el botón X para acceder al menú principal. Bueno, sí. ¿Y mis chonguitos? ¿Y mis chonguitos? ¿Y mis moños dónde están? ¿Qué pasó? Ayuda, ayuda, no estoy bien. Ayuda, no estoy bien. ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo me quito esto? ¿Me puedo quitar el gorro? Verga, ¿eh? Verga, ¿eh? El gorro todo chueco, sí, literal. No tengo nada, ningún objeto ni nada. Opciones. Ni modo, toca ver un espejo. Ay, Dios mío, parezco un niño, no sé. Parezco, no sé qué parezco. Ajá, veo que ya lo tienes todo listo. ¿Por qué no me pusieron los chongos por debajo? Ya. Ahora sí que no cabe duda de que eres una alumna más de mi academia. Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? No sé, tú dime. Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos si sois tan amables. Miren mi cara. Puto asco. Prueba a girar el círculo muy rápido, ya verás. Así. A ver, ¿qué sea eso tan importante que te tiene que dar? Démonos prisa y acompañémonos fuera. A ver, en el anterior, en el espada y escudo, si hacías así muchas veces, hacías un... ¡Ah! ¡Oh, te mareas! ¿Hay un baño por aquí, por favor? ¿Un baño? ¿Un baño? ¿Esto es un baño? Yo no, ¿esta casa no tiene baños? Ah, mira, aquí hay un baño. ¿Y puedo entrar o es una puerta de adorno? Claramente. El trastero. Oye, ¿por qué tenemos trastero y no tenemos baño? ¡Ay! ¿Qué pasó? Diosito. Diosito, ¿qué pasó? Tiene baño. Es que en Sevilla, sí, es que en Sevilla no tienen baño porque ahí la gente... Ay, a ver. Ahora se queda así, ¿se imaginan? ¿Qué? Salid, pequeñines. ¿Qué? A todo alumno que se matricula en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Sprigatito, el Pokémon gato planta. Tiene pause. Tiene pause. Tiene pause, Diosito. Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fuegodrilo. Es mono. Y por último, he aquí Quaxly, el Pokémon Patito. Patito. Eres muy fresa, no te voy a escoger. Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. Son muy monos, ¿eh? ¿No hay presupuesto para doblar? No, Yuzu, los Pokémon nunca están doblados. Salvo el Pokémon Snap, algunos trozos lo doblaron, pero vamos que no. Los nombres son originales, ¿eh? Bueno, no está mal. Mira tú por dónde. Parece que has suscitado su curiosidad. Me encantaría quedarme para ver con cuál congenias mejor, pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en esa casa de ahí. Tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. Uy, miren las calabazas de ahí. Qué buenos modales tiene el director, hay que ver. Ahora tienes que elegir a uno de estos tres. Qué difícil, si son todos una monada. Pues sí son monos, la verdad. Ah, voy a beber agüita. Se agarran los tres. ¿Puedo decirle que quiero los tres? Chicos, aquí los seiyus. Soy yo todos.
Tienen plata para demandar, pero no para contratarse ellos. Casa, mansión, ¿eh? Casa de Sevilla versus casa de Barcelona. Veremos los tipos de casa, a ver si... ¿Qué sonido hace Sprigatito? No sé, hará... No sé. ¿Cómo hace? Quiero ver qué sonido hace. Toma, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. Smart Rotom. Uy, manda un iPhone. Manda un iPhone. Ok. A ver qué ponen las instrucciones. Si te pierdes, pulsa el botón Y. Parece que con esto puedes abrir el mapa. Seguro que te resulta muy útil. Cuidadito con no perderlo o que se te caiga, ¿eh? Voy a romper contra el suelo, mamá. Venga, en marcha. Hasta luego. Vean. Vamos. Manda un iPhone del chino. Todo falso. A ver. Tiene mapa y poco más, ¿no? O sea... Ajá. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde...? Que estamos aquí abajo, entonces. ¿Y por qué me sale el mapa? Ok, entiendo. O sea... A ver. Área del Este. ¿Qué? Ok. Estás en Cádiz, genial. Siempre he querido ir a Cádiz. No, mentira. Dejas de engañar, es un Xiaomi. Es un Xiaomi, maldita sea, mamá. No había dinero para un iPhone. ¿En serio? ¿Por qué voy tan lenta, maldita sea? Vamos, bichitos. Vamos, bichitos. Es que avanzar un poquito para correr. Ok. ¿Qué le pasa al césped? ¿Qué le pasa al césped, Diosito? A ver, ven aquí, bichito. Va como con lag, ¿no? Hola, Aero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven? Y ahora va... Ahora... que ahora puedo correr, cállese. La tecnología es increíble, de verdad. ¿Cómo es posible que hasta 4 amigos puedan conectarse para salir de viaje juntos? Pues todavía no lo sé porque no me lo han explicado, pero bueno. Hola, el dios de los Sims, ¿qué tal? Por favor. Oye, pero cuando te mueves sobre el césped, se mueve el césped. Está bien, está bien. Si no estuviese tan mal hecho el césped, si no estuviese con 4 pelos, el césped estaría muy bien. Pero ok. Ay, qué ruiditos hacen, qué monos. Vengo a comer para subirme mi tarea. Que acabo de acabar. ¿Cómo andas? Pues mira, estamos jugando el Pokémon. Va con lag. Efectivamente, vamos a pegar un reinicio porque he leído por ahí que si reinician se arreglan los problemas de lag. ¡Wow! ¡Mega efectacos! Llega a tener 5 pelos y explota el procesador, literal. ¿No había para poner 4 pelos? ¿Bien? Pues no es el caso, no. Moshi todavía no ha elegido a su primer Pokémon. ¿Por qué no me has dejado? Pregunto cuál de ellos le corresponderá tal honor. ¡Ay, se la va a comer! Y le dice, no, no te la comas. ¡Qué monos! ¡Qué monos! Ya me dejan. Ya me dejan escoger, por favor. Tenemos a Donald, a Godzilla y un gato, literal. No nos conocemos, ¿no? No he tenido el gusto. Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Expresión tan española, no te has dormido en los laureles. Director, no me digas que... En efecto, esa es Mochi, la nueva alumna que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía yo. Encima somos vecinas, ¿no? ¡Oh! ¿Eres mi vecino? He visto que os acabáis de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencía. Mencía. Bueno, ok. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en una residencia de la academia. Un placer conocerte, vecina. Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? No. Uy, ¿no te habrás puesto nerviosa? ¿Será que me he emocionado de más y te he intimidado?
Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica, que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos uno ahora o qué? Un café, ¿no? Primero. No hace falta precipitarse. Ya tendréis tiempo luego de hacer vuestras cochinadas. Visto que vais a ser compañeras de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Guiño, guiño. Espera, espera. ¿Qué, ¿Qué vamos a estar? ¿Que vamos a estar en la misma clase? Pues te va a ser tarde combatir contra mí. Avisada quedas. ¿O qué? Me está amenazando, ¿eh? Bueno, Moshi, ha llegado la hora. Ajá. ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Yes. Tú. ¡Ay, qué coño ha pasado! ¿Vieron? ¿Qué pasó en la calidad? Se fue todo el renderizado a la mierda. Estoy flipando. Quiero que sepan que este juego ha costado 60 euros, ¿eh? Sí, sí. Has elegido a Sprigatito. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Lo llamaré Porrito. Y después de esto voy a reiniciar el juego porque está muy mal. A ver. Porrito. Madre mía, va a explotar, ¿eh? Literal. Literal va a explotar. Madre de Dios. Madre mía, compañero. ¿Qué está pasando? Sprigatito no, Porrito. Ok. Necesitará su propio Pokémon. Así que has elegido a Sprigatito. ¿Me dejas guardar? Pues te pega un montón, de verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. Don't fucking care, just leave me alone, bitch. ¿Puedo quedarme con uno yo también, director? Vas a elegir al de agua, ¿verdad? O sea, al de fuego, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste en la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo para ir a la par con Moshi. Entiendo. Es un sentimiento admirable, desde luego. ¿Admirable por qué, marica? Le vas a dar un Pokémon gratis, cóbraselo al menos. Ah. Muy bien, te doy permiso para que elijas uno y así empieces desde el mismo punto de partida que Moshi. Partida que Moshi. Bájale los gráficos que me marea el HD, literal. Diosito, ¿qué es esto? Qué gorra más sortera, es horrible. Está al borde del colapso, literal. Muchas gracias. Diosito. A ver, si tú has elegido Sprigatito, yo me quedo con este. Ya verás que bien lo pasamos, Quaxley. ¿Qué? No tenían ni para doblar el qua, ¿eh? Pues, ahora que ambas tenemos un Pokémon, es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparada. Me dejan guardar. Me dejan guardar. A Mencía le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo sitio. Por favor, déjame guardar. Diosito. ¡Diosito, ya! Guardar. Sí. Gracias. Gracias. Vamos a reiniciar a ver si que... Esperen. ¿Me guardo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Cannot set Twilight Console is... No puedo apagarla. Vale, esperen un momento. Esperen un momento porque si no puedo apagarla, es que tengo que quitarla. Mierda, no puedo sacar los Joy-Cons. Bueno,
me voy a reiniciar. Apagar. Power up. Bueno, leí en la página de Centro Pokémon que esto había que reiniciarlo porque la Switch está ardiendo. Este juego de mal. No amerita, ¿eh? No amerita, la verdad. No. Lo han hecho muy mal. A ver. Se ve muy pocho desde mi punto de vista. Pues sí. A ver. Vamos a ver si ya funciona mejor. No se me dice la edad de mención, así que estamos hablando en el hilo de los 15 años de prisión. No, hombre, es una niña. No creo que... Lo que voy a hacer es actualizar. Creo que voy a poner aquí abajo los... Espérense. Voy a hacer una... Quiero hacer una carpeta. Voy a hacer una carpeta aquí. No me dejan. Agrupar. Yes. Qué mal. Es que quiero ponérmelos aquí abajo porque si no... Vamos a ponerlos ahí. Y ahí. Los podemos poner aquí arriba. Es que luego me tapan la interfaz, entonces tampoco quiero que me tapen. Porque aquí quería poner los Pokémon que íbamos capturando, ¿saben? Entonces, a ver, vamos a poner a Sprigatito. Uf, no sé, a mí me parece que va un poco pocho este juego. ¿Ven cómo se laguea la música? Me da algo de miedo, ¿eh? Cómo se está lagueando la música. Pero bueno. A ver. A ver si esto funciona. Sí funciona. Ay, qué buena soy. Así es la música. ¿En serio, Mario? Bueno, a ver. ¿Por qué no va? Ah, vale. Bueno, vamos a ver, rendimiento. No, no, va mejor, va mejor. Antes es que iba súper mal. Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Me lo indica? ¿Qué? Ah, ya. Bueno, en realidad la playa está por aquí, ¿no? ¿Puedo bajar? ¿Te van impaciente la playa o qué? Para niños bobos me dicen, no, no puedes ir por ahí, tienes que ir por este otro lado. Pues, es un árbol, ¿le puedo bajar? ¿Las vallas? No. Ay, ¿por qué no puedo hacer nada? Ah, mira, está ahí esa señora. Waiting for me. She's waiting for me. Que los nombres es Pigatito. Bueno, ¿qué tiene de malo? Pigatito es lindo. Por cierto, ¿se ha puesto el mote que yo le he puesto? Sprigatito. ¿Por qué no se ha puesto el mote que yo le he puesto? ¿Me explica alguien? Mote. Vale, ¿vieron que yo le puse? ¿Verdad que sí? Que yo le puse el mote. Bueno. Pues no se ha guardado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la historia? Bien, ¿no? Maravilloso. ¿Será que está
¿Será, será un bug? No, mira, ahora sí sale porrito. Porrito, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entrenador. Y es nuestra responsabilidad como tales hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate, Moshi? Te voy a petar el culo. Fuertísimo. Estupendo. Ah, ¿te gusta? Veamos, en este combate voy a elegir a... Es el único Pokémon que tienes. Da. Calma, Mencía. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate. Tío, llevo desde los 90 jugando esto. ¿Qué me estás contando? Uy, menos mal que me lo has dicho, porque sin pensar iba a sacar a uno de mis Pokémon de siempre. Pues allá va, es hora de que este pequeñín haga su debut. ¡Va a debutar! No, no está prohibido, menos mal. Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás. A ver. Oye, pero las texturas del jersey sí están bien hechas. No entiendo. No entiendo. ¿Ustedes entienden? Iba a sacar a Palkia. Saca el Tauros a nivel 50 de Diosito, no. Follaje. ¡Mátalo, porrito! ¡Mátalo! ¡Que no quede nada de él! ¿Estáis escuchando el lag del sonido de los ataques? Terrible. 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 ¡Oh! Dios mío. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Caray, qué buena eres. ¿Cuántos segundos hay de lag? Yo creo que 1,5, 2, ¿eh? No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tiene más maña de lo que imaginaba. Quizá tiene 3 segundos. Follado. Ay, yo no quería decirlo, pero sí. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Vamos a hacer otro, que quiero probar una táctica diferente. Escúcheme, señora, usted solo tiene un Pokémon y solo sabe un ataque. No está rompiendo las bolas. Tía, ¿no ves que Moshi y Sprigatito están agotados? Literal, ni me ha tocado. Ay, me he dejado llevar otra vez. Ay, qué juego tan ñoño. Qué juego tan ñoño. Perdonadme. No. 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 No hay un no, me caes mal. Me cae mal, tiene el pelo verde. Iu. Así me gusta, te tomo la palabra. Me alegra que hayáis congeniado tan bien a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que, como entrenadora con rango de campeona... ¿Pero esta es campeona en qué sentido? No entiendo. Le enseñarás todo lo que tenga que saber. Es que esta no tiene pinta de campeona, o sea, tiene un diseño muy feo, ¿no? Por supuesto. Ahora que lo pienso... Ah, no, habla el señor. Ahora que lo pienso, hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo si no te importa. Ahora puedes consultar la Pokédex en tu Smart Rotom. Ok. Estaba más linda Cintia. Obi. Campeona del patio. Sí, no, campeona del patio ahí del colegio. Porque... Ana, sí me cae mejor que el rival de escudo y espada. If, es que ese no. El Paul ese era para pegarle una patada en la boca. Qué niño tan detestable. En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vas capturando. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Cinio, el tutor de nuestra clase. Uy, un programador, ¿eh? Ahí esclavizando alumnos. En mis tiempos, las Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos llenando a mano. Desde luego vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me lo quiero ni imaginar. Jeje, comprendo tu incredulidad.
Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Mencía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debes disculparme. Este hombre va tratando asuntos con los padres de todas las alumnas. Qué mal rollo. ¿Soy el único al que le gusta Mencía? Sí. Pobrecita, es muy fea. Tiene un diseño horrible. Que sin NPCs de tutorial, que sí, que sí, que sí. Muchas gracias. Venga, vete ya, viejo. Tú vienes conmigo. Ay, el Coco, no te quiso nadie, Coco. Pero eres muy mono, que lo sepas. Tal vez debería emplearme a fondo no solo en los combates, sino también con la Pokédex. Oh, hablando de la Pokédex. Todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir hacia la academia. Sígueme. Vale. ¿Me dejan? Ok. ¿Dónde estará esta señora ahora? Ahí está. Escucha los pasos, el lag. Hola, cielo. Así que Mencía te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? Eso es, déjalo en mis manos. Ay, cómo me alegro que hayas hecho una amiga. En realidad no, la odio. Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estupendos. Ay, que sí, no me cuentes tu vida, mamá, ya, mamá, ya. Hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran. Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencía, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Espero que estés a gusto en la residencia y que no se te olvide comer bien. Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito. Eso sí me gusta. Un bocadillo. Un bocadillo. ¿Me manda un bocadillo? Mamá, que estamos echando novia. Literal, es mi novia ya. Ay. Un plato que consiste en verduras, carne y otros ingredientes entre dos rebanadas de pan. Perfecto para consumir en un picnic. Llévate también esto, anda. ¿Qué? 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 ¿Ah? Vamos. Vamos. Uy, que os tengo aquí entretenidos y este paso se os va a dar la tarde. Id con cuidado. Vete ya, mamá. Qué pesa mi madre, ¿eh? Como en la vida real. Ay, qué maja es tu madre. Ay, no me digas. ¿Qué? ¿No te cae bien? Iba a enseñarte a atrapar Pokémon, ¿no? Uy, ¿cómo ha corrido, no? ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha teleportado? What the Es de mortadela. Sí, es ¿de qué es el bocadillo? Vamos a verlo. Bueno, será objetos claves. Bueno, no sabemos. De Cádiz. Cádiz. En vez de Cádiz. Se atrapa un Charmander, porfa. Estoy en ello. Atrapa un Arceus. Estoy en ello, estoy en ello. En nadita lo atrapamos, el Arceus. No os preocupéis. Es Cádiz, pero en andaluz. Cádiz. Tiene turbinas, sí. Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos en la hierba alta están repletitos de Pokémon salvajes.
Si te acercas demasiado a ellos, te atacarán. Pero tranqui, que para algo tienes a Sprigatito. Para capturar un Pokémon salvaje, antes de nada necesitas tener a mano una Pokéball, ¿cómo no? Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes que voy bien surtida. ¿5 solo? Para eso no me des nada. Atrápalo y tenemos jamón. Qué malos sois, eh. Qué malos sois. Ah, bueno, miren, ahí viene jamón. Anda, mira tú qué oportuno. Oye, ¿y mi personaje sigue sin tener voz? ¿Por qué no te enfrentas a ese pequeñajo? Podría darte la lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti misma. Además, hay que alimentarnos con algo. What the fuck? ¿Vieron cómo se teleportó? ¿Vieron cómo se teleportó? What the fuck? Dude. No puedo atrapar a Messi. Dios, el juego está súper... ¡Ay, que lo mato! ¡Cállate! Vale. Bolsa. El audio. Casi lo mato, ¿eh? Vale, ya está. Ok, qué cutre, Dios mío, qué cutre es este Pokémon. Ay, la Virgen Santa. ¿Quieres ponerle un no mote? Sí. Vale, ok. Vale. Entre algún sub, ¿quién quiere? ¿A Lechonk? ¿Quién quiere a Lechonk? Seguramente lo entrenemos si está en el equipo. Tú, Shio, Shio. ¿Quieres que lo llamemos Shio o quieres que lo llamemos de otra forma? Shio porque es todo un puerco. Shio, ok. Shio porque es todo un puerco, me parece correcto. Ok. Shio se ha unido al equipo. Ay. Está bien marrano. Ok, me agrada que coincidáis todos. Toma ya, y encima la primera. Obi, niña, tú no sabes quién soy yo. Mi puntería es bastante mala, no te creas. Ya me darás algún consejillo otro día. Las Pokéball no son infalibles ni mucho. Venga, que sí, que me cuentes después. Después. Ah, me ha dado unos Pokéball. Oh, genial. Soy puro. Shio, la prueba de que no eres puro es que un Lechonk se llama Shio. Creía que se llamara Tocino. Ya, pero estamos haciendo los nombres según los subs. Entonces, pues cuando... O sea, si quieren un mote, pues háganse subs con el Prime, que es gratis el Prime. Y así, pues, ponemos un mote. Dicho eso, te dejo que lo pongas en práctica y entrenes un rato. A ver qué tal se te da. ¿Ok? Quedamos en aquel faro de ahí, ¿vale? Se ve nuestra academia y todo desde lo alto. ¿Qué? Y mientras me dejan que... Oh... Todas son salvajes. En contacto para entablar un combate. Lanzarle en una Pokéball. Puede lanzársela. Ok. Pelo de lechón. Oh, lol. Es batallas automáticas. Vale, hay que ponerlo. Sí, vamos a ponerlo. Lechonk. Lechonk. Vamos a meterlo al equipo. Vamos a meterlo al equipo. A ver, un momentillo. Vamos a meter al Lechonk. Déjenme ver que tenga el mismo tamaño, más o menos. ¿Eh? ¿Eh? Listo, ya está Lechonk, ya está Shio en el equipo.
Iba a decir chío. Le chío. Le chío. Perdón. Ay, me ha asustado. Me ha asustado porque Sasori ha puesto el emoji del lechón que pensaba que había uno salvaje que se acercaba hacia mí. Oh, no te acerques. Quita, bicho. Miren, más lechongs. ¿Cómo será el shiny de lechong? Miren, Hopips. ¡Ay, qué cookies! ¡Ay, qué bonitos son! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Poción! Entréname, doña, te voy a entrenar, te voy a volver el Pokémon más fuerte de todos, ya verás. Qué ok. Y hay en plan... Ay, no es como en el Arceus, que puedes encontrar cosas. Qué desgracia. Oye, nos están dando un montón de cosas, ¿no? Para empezar. ¡Ay! ¿Qué le pasa a ese? ¡Ah! ¿Han visto? Se estaba comiendo algo. ¿Amiguito? Bueno, no vamos a capturar a Hopip. No me apetece. Lo que... Ay. Lo que estoy pensando... Chito. No quiero bichos. ¿Qué podríamos atrapar? ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¿Cuál creen? Vamos a jugar un juego. Yo os voy a decir de qué generación es y de qué tipo es. Y ustedes tienen que adivinarlo. ¿Ok? ¿Ok? Mi Pokémon favorito es de tercera generación y es de tipo acero. ¿Qué es eso? Una cosa ahí. Hay una valla. Agro, no. No. Metaro, no. Vago, no. No. Ay, mira los lechonks. Cómo están ahí pastando. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, ese es el bichito este. El que tenía el entrenador, el profesor. Sexogom, no, Mabel. Hirachi. Efectivamente. Bueno, Jirachi, como le digan. Ustedes, es mi favorito. Yes. En ese momento en el que dices, chutomate. Jirachi es tipo acero, sí puedo decir. Estoy viendo a ver qué agarro, pero no veo Pokémon que me llamen la atención. Para añadir al team, quiero decir. Y es bastante grande el espacio entre rutas. Al menos aquí en esta primera. Miren, ahí hay una arañita. Pues es bastante grande el espacio entre áreas. Está bastante nice. Me gusta. Esa cosa es acero, sí, es acero. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon has cogido ya? Bueno, has conseguido. ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Qué ha sido eso? Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede que ande cerca un Pokémon súper fuerte. Vamos a echar un vistazo, Moshi. Hay que averiguar de dónde procede el grito. Ay, Necesito. Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa, así que si la ves, ni se te ocurre entrar, ¿vale? Ay, ten cuidado con el acantilado, no vayas a caerte. El Smart Rotom tiene una función de seguridad, pero es mejor prevenir que curar. ¿No? Acero psíquico. Sí, es tipo psíquico, pero también es tipo acero. Oye, no te convence el pajarito. ¿Cuál, el lorito? No. Agarra un Paumi. El naranjita. Es muy cookie, ¿verdad? Te agarra el que se te cruce por el camino. Mi Poké favorito es Charmander porque Charizard es lo mejor del mundo. La verdad es que Charizard es lo mejor que hay. Hola, Dragnor, ¿qué tal? Aquí es donde se juntan los Pokéfurros. Aquí nos juntamos. A mí también me gusta Hirachi. En serio, Yana, es que es tan bonito Hirachi. No puedo, es muy bonito. El mío siempre fue Sceptile y Torterra. Ah, de tipo planta, entonces. A ver, vamos allá. Hydreigon y Feromosa. Es
Tan chingones. Tan chingones esos dos. Que entremos, dice. Que nos tiremos por el acantilado. Ahí te voy, San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Vámonos pa'l Isekai. Uy. Ay, sí es el legendario. Verga. ¿Qué pasó? ¡Oh! La están haciendo bowling 2 perritos de mierda. Uf, las sombras, ¿eh? Literal nos han tirado. ¿Qué? A mí me gusta más Mew. Ay, Mew es muy bonito. Mew es súper bonito. ¿Sabes que tu Pokémon es el Pokémon marihuana? Sí, le he llamado porrito. Le he llamado porrito. Don Don. ¿Quién es? Está tan débil que no puede ni levantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? Ay. ¡Ay, qué pasa! ¡Ah! ¡Que muchísimas gracias por la raid! Muchas gracias. Estamos jugando al Pokémon. Yo soy Moshi y soy artista. Pero bueno, ahora estamos jugando al Pokémon. No, porque entré en la página, son todo Magical Girls, ¿vale? O sea, es un juego con Magical Girls, gatetes y de tranquis. Es maravilloso. Ay, conozco ese juego, creo, me suena. Los huevos, los huevos. ¿Los huevos? ¡Ay! Ahí está. ¡Míralo! Es un huevo de gato gigante. Es un gato gigante. Es un gato de huevo. De gato gigante. Mira, ay, ay. Ay, tiene patitas. Ay, está súper. Tiene patitas. A los de clip es viejísimo. Es que coge clips totalmente random, bebé. Muchas gracias por tu rey. También estás jugando el Pokémon. Ay, qué guay. ¿Hasta dónde llegasteis? Nosotros acabamos de encontrarnos con el legendario. Dale el bocadillo de chorizo. A ver, vamos a darle mi bocata. A ver qué tal le sienta. A ver si no le da diarrea. A ver. ¿Don? Bueno, a falta de doblaje, pues... estoy doblando yo. ¿Se va a comer? ¡Ay, se lo ha comido! Pobrecito, tenía mucha hambre. ¡Ay, tan feliz! ¡Don! ¡Ay! Oye, ¿sabes que tú podrías venirte conmigo? Porque si tú eres Don, yo soy la doña. ¿Ah? Dale amor a Mirai, Don, que es súper coquilla. Que sí, súper mono, me encanta. Está mamaloncísimo. Yo estaba hablando con una amiga que los diseños ahora de Pokémon son como muy tipo Digimon, ¿no? Son más monstruos que cositas cute, ¿no? Chorizo del bueno. Oye, pero si es un robot, él come, es sorprendente. ¿Qué cosas? Ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? ¡Ah! Va a hacer un alajo bar. ¡Ah! Un alajo bar va a hacer. Se va a matar. ¿Nani? Uy. Se ha vuelto un mecha waifu. ¿Eres entrenador de Pokémon? ¿Por qué estás tú buena? ¡Ay, no! ¡La madre que te parió! No lo esperaba. No me lo esperaba, ¿eh? Se ha vuelto Megatron. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha evolucionado, ¿eh? Claramente. Hologuaje. Invenciones del futuro. ¿Sí? Si tiene forma de... ¿De qué? Vamos a seguirlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Tú quién eres, bichito? Gruta Caleta. Míralo de espaldas. ¡Ah! Parece un pene. Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Y hay un objeto. Porque a veces puedo andar y a veces no.
Moshi, ¿me oyes? Moshi. ¿Qué haces ahí arriba, niña? Ah, ahí estás. ¿Qué tal te encuentras? Espero que no te hayas roto nada. No, solo la dignidad. Uf, menos mal, casi me da un infarto. Oye, lo que decía que tenía un sistema de caída, no sé, ¿eh? Yo me he caído igual. Para que no te adelantes. Ah, oh. 2 años llevas ya, Felipe, madre mía. O sea que el púrpura va más lento por la moto esa, no sé. Como ha sido mía investigar ese grito, si te llega a pasar algo, no me lo habría perdonado. Bueno, lo importante ahora es que salgas de aquí lo antes posible. Intenta subir todo lo alto que puedas. Cuando estés lo suficientemente cerca, le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti. No, pues ya tengo este. A ver. Ok. Todos los que estamos aquí somos unos afortunados porque tenemos un techo, un plato de comida y un teléfono para comunicarnos. Bueno, el teléfono no tanto, hay que aprender a valorar todo lo que tenemos porque hay gente en la calle que está pasando frío que lo necesita. Sí, eso es lo que diría mi madre. De hecho, es lo que me dice mi madre bastante a diario. Pero bueno, uy, ¿qué es eso? What the fuck? ¡Ay! Miren, ahí hay un Houndoom. Uy, qué bicho tan feo, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el Pokémon Trump ese. Yo que te voy a dar un porro a random para que esté marihuana como tu gato. Sí, literal, que se calle un mes, por favor. ¿Puedes agarrarla? Eso. Miren cómo me espera. O sea, me espera y mira hacia atrás. ¡Oh! ¡Hay un Diglett! Oye, pero no entiendo. Se supone que el Diglett no estaba en este juego, ¿no? Que estaba en la forma Paldea. La forma España. Miren, no me deja ir más adelante. No me deja... No me... ¿Hola? 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 ¿Por qué no me deja avanzar? Tengo un muro invisible acá. What the fuck? ¡Oh! ¡Qué mal hecho está este juego! ¡Oh! Por Dios santísimo. ¡Oh! ¿Qué es este juego tan horrible? ¿Sabes cómo distinguir a un Dito de un Pokémon normal? ¿Por los ojos? Su forma regional sale en playas. Ah. Igual no te deja alejarte mucho del legendario. ¿Tú crees que sea por eso? Verga, pero ahora no me deja agarrar lo que yo quería agarrar. ¿Dónde está el objeto? O ya me lo han quitado. O los objetos aparecen random. ¿Será? ¿Y? Pero aquí, esto tan verde. Mirando ese comportamiento. Te lo quitaron por reírte del juego, ¿cierto? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Ya o qué? Como si he visto algo moviéndose, ten cuidado. Detrás de ti. Uy. Este yo me lo chingo rápido. Este yo me lo chingo rápido. Ah, no, verga, que tengo al Sprigatito que es planta, verga. Bueno, Sprigatito, porrito, vas a morir. ¡Nivel 40! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Uy, nos ha defendido! Oye, están pasando muchas cosas. O sea, sí, pobrecito, sí.
Pero... ¡Ay! ¡Uy, me agarró! ¡Por aquí! ¡Date prisa! ¡Nos ha salvado! ¡Wow! Chingón, ¿no? Este legendario está verguísimas. Está verguísimas este legendario, me encanta. O sea, este Pokémon parece más un Digimon, la verdad. No os voy a engañar. Sí, el mejor. Pobrecito el lechón, que lo queríais matar a Shio. Queríais matar a Shio, pobrecito. Madre mía, qué control. Poco más si no lo cuentas, ¿eh? Easy. Mientras tanto, el legendario escribiendo GG, easy. GG, easy. Literal, está bien vergas, ¿eh? Uy. A ella le dio un bajón de tensión otra vez. ¿El cafecito? Pobre, parece agotado. Habrá usado toda la energía que le quedaba. A todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? Me recuerda un poco a un Ciclizar. Pero es el primero que veo con esa pinta tan rara. Además, ha cambiado de aspecto así, como si nada. ¿Es normal? ¿Deberíamos preocuparnos? Tengo ni puta idea, niña. Vamos, que estás exactamente igual que yo. Pero bueno, lo importante es que al final todo se ha quedado en un susto. Menuda pasada de combate te has marcado antes, ¿no? No he hecho nada. He sacado Sprigatito y Sprigatito se ha hecho caca encima. Y ha vuelto a la Pokéball. ¿Te estás burlando de mí, Mencía? ¿Alguien me explica? Que se lo digan a ese Houndoom, pero... ¿No? ¿No le has dado ninguna instrucción? No. Pensaba que se había unido a tu equipo, qué pena. No, no. Mencía hizo menos, sí, literal. Legendario. LOL, you're all trash. Easy. Literal. Mírate qué bien, parece un poco más animado. Necesita recargar baterías. Hay que llevarlo a una estación de carga de los coches. ¿Crees que el alarido misterioso que se ha oído antes ha sido cosa suya? Sí. Jo, cuanto más cerca miro a este Pokémon, más curioso me parece. Es mío, es mío. Es mío. No lo mires. Espero que no vuelva a pasarte nada parecido, pero dame tu número de teléfono por si acaso. Uy. A ver. Ay, el suyo es negro. Y el mío porque es naranja. No me gusta el naranja. Yo lo quiero negro. A ver, con este objeto que te voy a dar puedes enseñárselo a uno de tus Pokémon. Oh, emite meteoros. ¿Ok? ¿Qué? Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. ¿Eh? Las MT son de un solo uso, así que no las utilices al tontón, ¿vale? Vale. Con tanto revuelo estaréis muy cansados, ¿no? ¿Quieres? Podemos hacer una pequeña parada técnica en lo alto del faro. Vale. Vale, vamos. Ué. Que se utiliza para pedir el Insta, ya es. Ya es, no perdió el tiempo la señora. Oye, pero yo quiero atrapar Pokémon. Yo no quiero que... I fucking hate you, woman. Dásela al lechón. Bebe Moshi. Voy. Voy. Muero. Pero sí es. ¿Qué haces aquí? No le hables a mi Pokémon. No, no me refiero a ninguna de vosotras. Apártate de él. Eres Damián de Letras, ¿no? El hijo de Turo, el profesor Pokémon. Tú eres malo. Tú tienes ojos de malo. ¿Me pueden explicar qué hace alguien?
¿Alguien qué hace aquí este Pokémon? ¿Y por qué tiene esa forma tan rara? Me ha salvado la vida, es mío. Oímos un grito rarísimo, fuimos a investigar y la pobre Moshi se cayó por un acantilado. Este pequeñín ha usado todas sus fuerzas para sacarla del aprieto y mira cómo se ha quedado. Todo mustio. Está todo pocho, tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma. Sí, me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie. La forma real de Miraidon es aquella que adopta al combatir. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Miraidon? ¿Suyo? He cerrado la puerta del laboratorio con llave. No intentes entrar, es inútil. No te conozco, pero a juzgar por el uniforme deduzco que estudias en nuestra academia. Una entrenadora cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Miraidon. ¿Y tú qué sabes? Mal parido, hijo de puta. ¿Y por qué no? ¿Qué lo hace tan especial? Pareces dispuesta a cuidar de él, pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero. Va a reventar el orto. Ganas a la cosa si le... Ganas a la cosa si le pones, desde luego. En fin. Enfréntate a mí, putito. Véngase con todo. Con todo. Hola, Lore. ¿Cómo estás, bebé? Gracias por los beats. Se me están atragantando los recuerdos. Se acabó. Es hora de poner punto final a esto. Voy a reventar el alma, chaval. Tienes ahí a tu ardilla de mierda. ¡Ja! ¡Ja! Y crítico encima. Oh. Sacó la ardilla gorda. Exclamó la dama. Tiene uno solo. Vaya entrenador de pacotilla. Una ardilla con cara de colo. Literal, tiene cara de colo. Porrito aprendido mordisco. Ay, que haya aprendido mordisco, me hace gracia. Vaya, al final resulta que sí sabes combatir. ¿Qué esperabas, sí? Toma ya, así se hace, Mochi. No ha sido muy inteligente por mi parte elegir a un Pokémon recién capturado. ¡Qué estúpido eres! ¿Eres tan estúpido, amigo? Pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, si estás empeñada en que Miraidon te acompañe, toma, vas a necesitar esto. Con esta Pokéball podrás contener su poder. Ah, ¿era suyo? ¿Era suyo el Miraidon, entonces? Cuando el gatito evolucione se llamará Porrote. Se llamará Porrete y luego Porrote, sí. O Porrón. No sabemos. O a lo mejor se queda con Porrito. ¿De dónde la has sacado? De mi pantalón. ¿Qué ganas tenía de quitármela de encima? Bueno, chao. ¿Dani? Esta conversación no ha terminado, ¿me oyes? Más... A ver. No es por nada, pero este juego tiene algo que no me gusta y es que a veces los diálogos van solos y no te deja, en plan, hacer nada porque no te deja ni leerlo. Es más raro que un Houndour verde. De hecho, sí. Ay, qué cutre es este juego. Qué cutre. Lo que está claro es que sabe más de lo que nos ha contado. Vamos a tener que sonsacarle la información por las malas. La próxima vez que me cruce con él, le retaré un combate. Bueno, vente, te voy a enseñar la academia. Te espero en lo alto del faro. Oye, ¿no me voy a librar de esta señora nunca?
20 minutos y ya tienes el de la portada. Uf, qué fácil, ¿no? Y sí. Miramos si eso de ahí es Ciudad Meseta. ¿Madrid? Ciudad Meseta, ok. ¿Ves ese edificio gigantesco adornado con una Pokémon? Pues es nuestra academia. ¿Qué? ¿Qué ganísimas tengo de que estudiamos juntas? Yo no. ¡Ay! Se desilusionó. Es la oportunidad perfecta para aprender un montón acerca de los combates Pokémon. Menuda estampa se ve desde aquí arriba. ¡Qué impresiona! La puta mierda de gráficos. Tiene gráficos de GameCube. Espero que la historia... Yo lo digo en serio. Espero que la historia esté bien. Porque no es por nada, pero los gráficos de Arceus eran mejores. Eran mejores que esto. No Moshi, la GameCube tuvo Twilight Princess y Resident Evil Remake. Sí, también. Esto es de Nintendo 64. Uf. Dios mío, es tan terrible. ¿Cómo han sido capaces de hacer este juego y lanzarlo así? Que el audio va lagueado. Estoy flipando, ¿eh? Lo siento. Lo siento que parezca que soy tan hater. O sea, a mí, por ejemplo, el Pokémon Arceus me encantó, ¿vale? Y me daba igual que se viese mal, ¿ok? Porque me pareció que en cuanto a jugabilidad y eso estaba muy bien. Pero es que, Dios mío, es que es penoso, es tremendo esto, ¿eh? Es terrible. Es terriblemente horrible. Los objetos van random, ¿no? Según veo. Mira, aquí hay un caminito. Oh. A ver qué Pokémon podemos encontrar por aquí. ¡Oh, y un Psyduck! Ah. ¡Ay, un Azumarill! ¡Qué cute! Podríamos tener un Azumarill. ¿Cómo lo veis? ¡Qué cute! Los FPS se van a bailar la Macarena. Las texturas tienen un ataque epiléptico cada 3 metros. Sí. Sí. ¡Oh, un Buizel! Nice. Un Buizel, ¿no? No estoy yo alucinando. Estoy viendo. ¡Oh! ¡Arica! ¡Ay, por favor! ¡Qué susto más grande! Kika, muchas gracias por la red, corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo dices? ¿Por qué me pegas? A ver, concentración. Se va a En caer. principio no se me da mal si no me empiezan a agarrar, claro. Hoy, bueno. A no ser que sea estúpida. Y tenga mala suerte, ¿no? Ay, a Chica le pasa igual que a mí. No. Furros, Este sí me daba bien, digo, o sea, Hikari. En este suelo ganar siempre. En ese suelo ganar Yo no sé siempre pa' qué mientras hablo, la pierde. verdad. Yo no sé para qué hablo, para qué carajos hablo, la verdad. No sé, yo no sé. Me gusta cafarme, la verdad. Me gusta ser infeliz y gafarme las victorias. Porque así soy. Así soy. Ay, No puedo no. quedar callada, no. Bueno. Siempre que dices algo pasa eso. Es que, mira, la próxima. No digo nada. Es que... Literal yo, ¿eh?
Buen clip, buen clip. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. Estamos jugando en Pokémon. Bueno, en realidad nos estamos quejando bastante de los gráficos que tiene, porque es para quejarse, ¿saben? O sea, es grave lo que han hecho, ¿eh? Y bueno, he tirado al Sprigatito para que combata con este pedazo de truño blanco, pero no va. Y como que ahora de repente se ha puesto a jugar con los Pokémon y no entiendo. O sea, ¿porrito? Crítica destructiva, sí. ¿Y yo puedo entrar al agua? Esas aguas son profundas, has vuelto a donde no cubre. Ay, necesito manguitos. No, yo quiero... ¡No! ¿Uy? No, pero porrito, no, porrito, no. No lo mates. Porrito. Oye, pero ¿cómo? Tomate, ¿cómo los atrapo? Si no... yo quiero atraparlo. Esto. Ah, vale, me toca acercar, ¿no? ¿Qué pasó? Se ha lagueado el flotador. Ay. Porrito, sí, se llama Porrito. Ay, hay un Magikarp por ahí. ¡Miren el Magikarp! A la verga, yo no quiero ya este, ahora ya quiero el Magikarp. Vamos por el Magikarp. No me dejan. Tengo que tener surf o algo, ¿verdad? Bueno, vamos a capturar a este que es de agua. No puedo nadar, ¿no? Yo pensaba que... no sé. En mi cabeza pensé... Uy, espérate, vamos a morderlo. Necesitarás la caña, puede ser. Uy, está guapa la música de fondo, me gusta. Uy, que lo matamos. ¡Que lo matamos! Mochi Sutaku. ¿Eh? Sí, ¿no? No sé. Follajéalo, lo follajeo. No, que si lo follajeo se muere. No puedo. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. Sí, ¿no? Gracias por los beats. Aunque se parezcan Diglett, se trata de una especie distinta. El parecido es el resultado fortuito de su adaptación al entorno. Ok, ¿alguien quiere a Wiglet? Lo voy a añadir al equipo. ¿Qué mote le ponemos? A ver, entre subs, digan. Wiglet es muy mono. Sí, es súper mono. Yo digo que longaniza. Lo llamamos longaniza. Longanizo. Es hembra. Tiene que ser longaniza, ¿eh? ¿Cómo va a ser mono? Es mono, ¿no te gusta? Alex, ¿quieres que lo llamemos Fuet? Vamos a llamarlo Fuet. Porque Alex es sub, así que vamos a llamarle Fuet. Fuet se ha unido al equipo. Ay, Diosito, qué bueno. Me encanta, me encanta. Qué rico el Fuet. Uf, está buenísimo el Fuet, ¿eh? Es que no hayáis probado el Fuet, no sé qué estáis haciendo en vuestra vida. ¿Para cuándo Charmander? Pues cuando aparezca lo atrapo. Acuérdate del PNG. Pues. Wiglet. Sí, me lo tenéis que recordar, que si no a mí se me va. Wiglet. Wiglet. A ver, chotomate. Chotomate. Vamos a poner... A ver... El Wiglet. Uy, qué grande es el Wiglet. A ver. Wiglet. 3. Listo. Vale. Oye, vamos a guardar porque no me da confianza el juego, que está como en beta, ¿saben? Entonces no me da...
No me da confianza que se me vaya a perder la partida y yo vaya a perder a Fuet. No quiero perder a Fuet. El lag. Me gustaba entrenarlo, pero no evolucionarlo. Llegué a tener uno nivel 90. ¿Un Charmander nivel 90? ¿En serio? Oye, hay mucho Pokémon, ¿eh? Por lo menos los escenarios no son buenos, pero la cantidad de Pokémon sí está bastante bien. Madre mía, la calidad de la cascada, tú. Ay, qué lindo el Psyduck, me encanta. Me encanta. Vale, me está gustando el Pokémon porque veo Pokémons. Lógica, ¿verdad? O sea, voy a perderme un rato. A ver qué tipos de Pokémon hay así. Porque en esta zona parece ser que solo vamos a tener los mismos, ¿no? O a lo mejor habrá alguno que salga. Es que, por ejemplo, Eevee suele salir al principio. Ese está dormido. Ah, está dormido. No, no quiero enfrentarme a ti, me caes mal. ¡Oh! Oye, podemos tener ahí un... ¿Cómo se llama el bicho este? La evolución tocha, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo, el bicho este que hacía pájaro osado todo el rato. Atrapa ese pájaro. Es que este no es nuevo, ¿no? No deberíamos de atrapar solo nuevos. Mister Peruano, ¿cómo? Está rota la última, sí. No me acuerdo cómo se llama el bicho. Otro lechonk, no, 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 no. No, 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 no. Es que quiero coger nuevos solo, ¿eh? Solo nuevos. Peruano de fuego. ¿Qué suena ahí? ¿Qué coño era eso? Una preguntita. The fuck. Una pregunta. ¿Alguien sabe si los shinies se ven como shinies fuera del mundo? O si se van a ver normales y hasta que entras en combate se ven. Si es shiny o no. Porque creo que sí, sí, ¿no? Vale, vale. Ok. ¿Saben cuál quiero atrapar? La aceituna. Necesito atrapar la aceituna. ¿Esto es una MT? Ah, sí, es una MT. Estoicismo. Oh, genial. Los shinies son de otro color. Imagina que te cruzas un Charizard bien sublime, todo negro. Sí, por eso digo, si se ven en el mundo real. Uy. O si no. Se ven desde fuera, sí, ¿no? Como en el Let's Go. Es que, por ejemplo, en el Espada y Escudo, no sé si luego pusieron una actualización, pero al principio no se veían en el mundo exterior. ¡Oh! Gente, un pajarito, un pajarito. Vamos a atrapar al pajarito. Pajarito. El flamenco, qué bonito. Ay, qué mono, flamigo. Vamos a atraparlo. ¿Eres de tipo volador o de tipo... no me mates a porrito? ¿Qué te pasa? Me gustaría jugar algún Pokémon, pero solo están en Switch y ni cagando compro un Switch. ¿Y el emulador? Oye, me está reventando a porrito, ¿no? Vamos a tirar una Pokéball que a lo mejor se captura así a la primera de jajas. De jajas. A ver. 1, 2, 3. Puto. Me lo funo. ¡Ah! ¡Nos mató a porrito! Nos mató a porrito. Dios, está súper tocho. Vamos a sacar a Shio. A ver. Vamos, Shio, mátalo. Volador lucha. Ah, la verga. ¡Dios! Oye, que nos mata el flamenco este. ¡Ah! ¡Nos mata! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Mayday, Mayday! ¡Nos va a matar! ¡Nos va a matar! ¡Ayuda! Uf.
amor hermoso casi nos revienta el alma. ¿Qué le pasa a ese Azumarill? ¿Qué le pasa? ¡Ah! 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 ¿Dónde está mi entrenadora? Se ha caído al río. What the fuck? Nos ha seguido el malparido. No sabía que te podían seguir. Vamos a intentar. 1, 2, 3. Verga, no se deja atrapar el... Oh no, fue... Bueno. ¡Se me ha caído dinero! Verga, con el... ¡Oh! Me llevaron a casa. Oye, está mega... Está... súper fuerte el flamenco ese, ¿no? ¡Ah! ¿Nani? ¡Ah! ¿Por qué estoy agachada? No entiendo nada. Es para que no se deje atrapar. Vas a tener que poner batallas automáticas para subir un poco. Sí, estoy baja de nivel. Estoy muy baja de nivel, por lo visto. ¿Qué hay por aquí? Pregunta. Por aquí no he venido. Uy, miren, aquí hay un objeto. Oye, pero mi madre tiene aquí un plantoshi, ¿no? Por lo visto. Mi madre tiene un plantoshi. Tiene ahí sus lechogas y todo. Se repare todo. Sí, sí, o sea... Bien, 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 bien. Vale, vale. Vale, vale, pues nada, hay que subirle. Te dan muchísimos objetos. Sí, te dan un montón de objetos. Vale, vamos a... Vamos a enfrentar. O sea, vamos a sacar a... Ah, ya está fuera. Niño, pero combate. Combates. Mata, mata a ese, mira, mata a ese. Se hace amigo ahora, ¿te imaginas? Pero no te ¿Mata? Claro, mata. Se ha debilitado, no puede ser. Pero mata. Mátalo, mátalo. Mátalo. El porrito es una mierda, chicos. El porrito mata. Ah, que está con un PS. Pobrecito. Vamos a sacar a Shio que haga el trabajo sucio. Vamos, Shio, mátalo. Así me gusta, Shio, que sea sutil. Vamos, Shio, revienta el culo a ese otro también. Dale, Shio, mata. ¿Dónde vas, Shio? Shio, por favor. Ah, vale. Oye, así me gusta, Shio. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Qué coño te pasa, niña? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡Mata! ¿Qué ha pasado? Pero yo no me quería enfrentar, yo quería que fuese automático. Quería subir a Porrito, pero es que Porrito ya no puede combatir más. Porrito está un poco en la mierda, pobre Porrito. Pero igualmente sí, suben todos, no pasa nada. Ay, verga. Uy, qué pereza. Qué pereza me da. Necesito un Pokémon de tipo fuego, ¿eh? Así como que con urgencia. Con urgencia. Ah, no, yo no te quiero a ti. Ay, verga. Bueno. ¡Oh! ¡Vamos, Shio! ¡Hazlo jamón! ¡Hazlo jamón! Ay, no. Se ha cansado. ¿Está llorando? ¿Estaba llorando?
Está llorando. Shio, ¿estás bien? Shio. Miren, miren. O sea, que me siga. Está llorando. Tiene lágrimas. Pobrecito. Ah, no, que es así. Que tiene unas cosas ahí. Parecía que estaba llorando, ¿eh? No sé. Ha sido muy random. Oye, voy a curar a los Pokémon, ¿eh? Total, me han dado 20.000 pociones. Vale, vamos a cambiar. Vamos a irlos moviendo. Vale, dándole a la B te agachas. Ah, oh, y te deslizas. Si vas corriendo, te deslizas. Interesante. Interesante. Sí, sí, sí. Se reía de su desgracia. Y le dio la pitorrila, pobrecito. Pobrecito, qué lástima. Vale, ahora hay que ir por acá. A ver si no nos mata el flamenco ese. Creo que nos vamos a enfrentar con ese niño. Y vamos a combatir. Vamos, niño, te voy a reventar el alma. Ven aquí. Ven aquí, niño. Vamos, Guillermo. Vente con todo. Vamos, porrito. Primero niño en mierda. Oye. Ostras, como tenga un flamenco nos hace mierda. Literal. Literal, ¿eh? Y las enfermeras Joy. Pues mira, ahí hay un... Estoy viendo ahí al fondo. ¿Qué? ¿Qué? Miren, si yo subía de nivel. Sí, he aprendido voz cautivadora. Ay, miren, ya aprendió a hablar en sevillano. Genial. Vale, vale. Nivel 5, tú puedes. Tú puedes, Shio, lo estás haciendo muy bien. También habría que sacar a Fuet, en realidad. Que Fuet está un poco... Es el que más salud tiene. Vamos, Fuet. Uy, Fuet. Fuet. Mata. Eso. Pégale, pégale. Oh. Ay, Diosito. Vamos, Shio, mátalo. Oye, lo del este automático está un poco deficiente, ¿eh? Hola, Oliga, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Estamos bien, estamos jugando Pokémon, estamos criticándolo en realidad, pero bueno. Estamos criticándolo, pero con amor, ¿sabes? Desde el respeto. Desde el respeto que nadie tiene a Nintendo. Ay, se está dormidito. Ay, qué cute. Me estoy perdiendo muchísimo, ¿eh? En los mapas. Son muy grandes los mapas, eso me gusta mucho. Que sean así de grandes, está muy bien. De hecho, puedo ver el mapa. Era aquí. ¿Dónde estoy? Oye, sí, están bastante grandes los... Buah, no, están muy bien los mapas, la verdad. Eso lo han hecho muy bien, yo creo que sí. Pero a ver, están un poquito vacíos, eso sí, pues... Pues como van a estar. Están dormidos, dales un zape. Sí, de hecho, si están dormidos creo que los podría atrapar antes. Pero es que no les puedo tirar Pokéball. Eso es lo que me extraña. Solamente me deja tirar un Pokémon. Para... Oh. ¿Tú qué eres? Mete. ¿Qué? Bueno, no parece que haya Pokémon así muy especiales, digamos, al principio, así que vamos a seguirle. ¡Ay, miren! Este. ¡Qué cookie!
¡Qué mono! ¡Un Derling! Uy, pero ya tenemos un tipo... Ya tenemos... Dios mío, he empezado el combate con Chio, que está muerto. A ver. Vamos a ver. Vamos, Fuet. Son nivel 7. No me chingues, ¿eh? Están... Están fuertes, ¿eh? A ver. ¿Ha evitado el ataque? ¡Ay! No, están muy mamados estos Pokémon. Tenemos que volver atrás y subir nivel. Efectivamente. Porque está peleando un dildo contra un carnero. Es Fue. No te metas con Fue. ¿Qué te pasa, No te metas con él, Pobrecito. Vale, hay que volver. Hay que volver y enfrentarnos con estos que son de nuestro nivel. Para que nos suba... A ver, espérense. Vamos a curar a... Vamos a curar a Shio. Bueno. Vamos a estos dos. Y vamos a revivir a este pobre muchacho. Porque como nos están regalando los revivires, pues realmente me da igual. A ver. A ver, Fletching. No me puedo acordar que se llama Fletching y luego no acordarme de qué se llama... De cómo se llama la última evolución. ¿Notas que han aprovechado cosas de Arceus? Sí, pero está como muy mal. ¿Sabes? Está como muy fatal. Ah, Talonflame, sí, eso, Talonflame, justo. Está como muy mal. Está muy lento, o sea, tiene muchísimo lag el juego, ¿eh? Dios. A ver. Vamos. Vamos lentos, ¿eh? Pero lo atrapamos, ¿o qué? ¡Ay! Diosito. Vamos, Shio, tú puedes. ¿Es al centro Pokémon? Pues sí, también podría ir al centro Pokémon, de hecho. Vale, vamos a ver si lo atrapamos. Es que escucháis el lag, ¿no? Me mata, ¿no? No te va a matar, Shio, te prometo que no te va a matar. Te lo prometo. Ok. ¿Ves? Lo hemos atrapado. ¡Ay! ¿Le pasó al mapa? Ok. No lo quiero añadir al equipo. ¡No quiero! No quiero a Fletching en el equipo. No le quiero conmigo. I will willingly crawl into a Pokéball for you. Oh. You're like a Sprigatito? I'm going to the Pokemon Center because I'm dying. I'm dying so hard. Qué bonito. It's so cute. So fucking cute. Vamos. Lo quiero, demasiado cute. Es demasiado bonito. So cutie. Who wants it? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere a Whopper? Who wants the Whopper? A ver. ¿Alex? Vamos. ¿Lo quieres llamar Alex o lo quieres llamar de otra forma? Ay, 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 ay. Vale, vale. Bien, bien. Good, good, good. ¿Sí? ¿O qué? Ok, ok. Vamos a llamarlo Alex. Bueno, vamos a atraparlo.
Está bueno el concepto del juego. Ojalá lo hicieran para una consola buena. Ojalá, ¿eh? De verdad que sí. Sería genial. Vale. Ay, qué bonito. No, es muy cute. Es muy cute. Ok. Alex. Listo. Listo. Ay, qué cute. No, muy cute. Me encanta, a mí también. A mí también, es muy lindo. Y no hay muchos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Oh, un Wigglytuff! Es un... No, un Wigglytuff. Ay, Diosito. Eres muy cute. Eres muy cute. ¿Quieres ser mi amiguito? ¿Quieres ser mi amiguito? Lo voy a tener ahí un Blissey ahí mamadísimo. Uy. Shio, estás muy débil, ¿eh? Saca porrito. ¿Habéis visto el bollito que hay ahí atrás? ¿Lo mato? Sí, ahora lo llevo a la enfermería. No lo mato, ¿no? A ver, ahora... No, no lo mato. Vale, lo atrapo, ¿eh? Na, 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 na. ¿Alguien quiere al Iglituff? No se llama Igglybuff. Yo pensaba que se llamaba Iglituff. Igglybuff. Igglybuff. Ok. ¿Alguien lo quiere o no? No, 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 no. ¿Le quitaste un pelo, sí? ¿Qué nombre le ponemos? Déjenme pensar. Déjenme pensar. Así como es un cantante. Un cantante. Un cantante. Como que un cantante. Le vamos a llamar... Algodón. 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 Ya está. Sí, yo vi, aunque no me lo quede, pero me da igual. O sea... No es por nada, pero miren lo que hay ahí. ¿Quién quiere a este bichito tan precioso? Who wants it? Who wants it? Es muy lindo. Es muy mono. Es muy mono. Es muy mono. Es un perro pan. Lo voy a llamar Mario. Lo voy a llamar Mario. Ensaimada. ¿Cómo le llamamos entonces? Mario. Mario, ¿tú lo quieres? Vale. Yo quiero naranja que tenía el profesor. Ok. Entonces lo vamos a llamar ensaimada. Sí. En... Sa... Y...
Está. Listo. Añadirlo al equipo, sí. A ver, ¿a quién no quiero? A Fletching. Fletching no lo quiero. Hizo feo. Qué cute. Qué cute. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me voy a curar. Por el Fletching nada. Uy. Moshi, ven por aquí. Este es un centro Pokémon. Son establecimientos que ofrecen muchísimos servicios relacionados con los Pokémon. ¿Puedes explicarle cómo funciona, por favor? Miren, ahí tienen a la enfermera Joy. Faltaría más. Bienvenida al centro Pokémon. Puedes venir a vernos siempre que tus Pokémon necesiten descansar y reponer fuerzas. A mi lado tienes la tienda Pokémon, donde puedes adquirir diferentes productos como pociones o Pokémon para capturar Pokémon. Si un día andas algo corta de efectivo, también aceptamos puntos de liga como forma de pago. Cada punto de liga equivale a un Pokédólar. Esto que ves aquí es una máquina de MT. Estos terminales permiten fabricar máquinas técnicas, también llamadas MT, con las que enseñas movimientos a los Pokémon. Primero deberás reunir diversos materiales que dejan caer los Pokémon. ¡Oh! Y pagar una módica cantidad de puntos de liga. ¡Oh! ¡Ah! Tengo la cuenta a rebosar, así que te voy a transferir unos cuantos, ¿vale? Uy, una millonaria. Joder. Y toma algunos materiales que también tengo para dar y regalar. Joder. ¿Me dan cosas? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. También está el Círculo Unión. Con él podrás conectarte con otros entrenadores para que te acompañen en la aventura. El centro Pokémon estará a tu disposición siempre que te encuentres en apuros. Gracias por estar siempre al pie del cañón. ¿Ok? Si te encuentras en apuros, busca un centro Pokémon cuanto antes. ¿Me dejas curar? Sí, ¿eh? Basta con pulsar R para enviar un Pokémon a explorar. Pokémon que camine junto a ti para recorrer objetos. Nada, sí. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Ya. Ay, déjame curar, señora. Sí. Ay. ¿Vieron el NPC del fondo andando tirones? ¡No lo he visto! No lo he visto. Bueno, voy a ver qué Pokémon sí me quedo y cuáles no. ¿Ok? ¿Sabías que...? Vale. Vale. ¿Dónde está el PC para dejar los Pokémon? ¿O no hay PC? ¿No hay PC? Es que, por ejemplo, algodón no lo quiero llevar conmigo. ¿Qué portal? ¿Esto qué es? Esto no será, ¿no? Intercambio. ¡Hola! Regalo misterioso. Interesante. Bueno. A ver. Dejarme que voy a poner a los que hemos ido atrapando. Fidough. Y a Whopper. Aldea. Y al Igglybuff no lo voy a poner porque lo voy a quitar. Lo atrapo porque era mono y ya. Pero sin más. Sin más. No lo quiero. No te quiero. A ver, este sería el cuarto. Na, 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 na. Na, 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 na. Miren qué mono es el perrito. El perrito es mega mono, ¿eh? No me diréis que no.
Vale. Ay. ¿Dónde está la Pokémoto? Pues no lo sé, Oshi, ¿eh? En el regalo en el regalo misterioso tienes un Pikachu, ¿en serio? ¿Un Pikachu? Ay, esto no es, cállate. Esto es aquí. En el Poképortal, ¿no? ¿Ver regalos? ¿Por internet? ¿Sí? ¿Sí? Un panecillo, sí. Uy. Uy, el Pikachu. Este Pikachu va a estar rotísimo, ¿eh? Pero no lo voy a añadir al equipo. No lo voy a añadir. Porque Pikachu suele ser una mierda de Pokémon, las cosas como son. ¿Y dónde compruebo mis cajas? Sí. Nivel 75, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? No sé cómo ir a mi PC. Oye, en plan... ¿Qué? Niña, ¿me dices algo más? Ah, vale, que vaya al pueblo. Ok. Ese es el pueblo ya, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué es esto? Al rico helado, dulces, fresquitos, ¿te apetece uno? ¡Ay! ¡Hay heladitos! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Poder huevo? ¿Poder gigante acero? Experiencia de... ¿Perdona qué? Están algo caros, son caros, sí. Pero, ¿qué son? ¿Qué son? What the fuck? What the fuck? ¿Para qué sirven? Helado de pasta dentrífica. A esos les gustan a Fatal. El de mente chocolate. Aún así se le quiere. Aunque le guste ese helado. Haría uno sur. Que a ver, ¿qué más bichitos hay por aquí? O sea, por aquí ya está el... Ay, qué cosas más raras hace la consola, ¿eh? De verdad que va a explotar un día. Pues... Vale, mira, Mario, aquí está. Aquí está tu Pokémon. Aquí está tu Pokémon, Mario. ¿Y dónde está mi entrenadora? Ah, bueno, pensé que estaba dentro de la roca o algo y ya te iba a decir. Ah, bueno, sí, tiene la pierna dentro. Estupendo. Está todo chiquito, es muy mono. Es muy mono. Vamos a capturarlo. Le vamos a llamar Mario. Uy, casi mato a Mario. Casi mato a Mario. Casi lo mato. Pobrecito Mario. Casi se fallece. Vale, Pawnee. Pawnee. Pawnee sí se va al equipo. Es que es muy cute. Es muy cute, Pawnee. Bueno, luego ya si vemos algún Pokémon que nos llame mucho la atención, pues ya vemos si lo cambiamos alguno. O si, yo qué sé. Ahí vemos. Ahí vemos, pero de momento vamos a ir con estos. Seguramente a Fueta a lo mejor lo podemos sustituir más adelante, no sé. Ahí vemos. De momento ya tenemos el set. Porrito quiere aprender afilagarras. Ah, bueno. ¿De qué tipo es afilagarras? Es de... Es de... No, entonces no, vale verga. Paumi. Cute. Vale, sí. Voy a llamar...
Ah. Yo. Listo. Añadirlo al equipo. Quiero quitar algodón. Yes. Perfecto. Jijijiji. Tengo curiosidad por saber de qué será el primer gimnasio. Pues sí. ¿De qué será? No sabemos. Verga. ¿Qué pasó con la entrenadora? Es como un oso gordo. Sí, está gordito. Mátalo. Tengo ahora mismo que subir nivel, ¿saben? Ahora mismo estoy muy... Me encanta el algodón. Lo siento, algodón. Pero es que eras muy débil. No me servías. A ver. De hecho, vamos a sacar a este. Y que vaya matando. Ve matando, porrito. ¿Sabes? Exacto. Ve matando. Eso. Ve matando, porrito. Mata, mata. Mata, 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 mata. Perfecto. Ven así, va subiendo de nivel. Ahora sí. Los moñitos me dan super fuerza. Es que me tienen nerfeada. No puede ser así la vida. No puede ser todo eso. Vale, genial, genial. Genial, genial. Vamos, vamos. Ay, miren, miren. Ahí hay una cosa. Hay unos objetos. Hay unos objetos. Jeje, con 2 Pokémon. ¿Qué? ¿Qué va a hacer con 2 Pokémon? A ver. Hola, Drazen. ¿Qué tal? Ah, vale, que tiene 2 Pokémon, ok. Pensé que iba a hacer cosas oscuritas. Segundo niño mierdas, literal. Vamos a ver. Chechu. Vamos, Chechu. Te vamos a matar, Chechu. Dios, el mapa. ¡El mapa! ¡Ah! El mapa. Hay que sacar a los demás, a combatir también. Ahora los voy a cambiar. Voy a cambiar ahora. A ver. Miren, Alex está a punto de subir de nivel. Vamos a darle un empujón. Un Houndour. ¿Sigue siendo de agua? Me sirve esto porque es de tipo tierra. Es de tipo tierra. Lo tengo que reventar el alma. Exacto. Exacto. Ajá. Vamos, Alex, mátalo. Exacto, así me gusta. Lindo. Uf, menos mal. Vale. ¡Ja! ¡Qué pringado! Ha perdido. ¡Wow! Mis 2 Pokémon. ¡Ja, ja, ja! Pringado. Ok. ¡Mata! ¡No, porrito! ¿Eh? Hacia la izquierda. Mantienes presionado hacia la izquierda el D-pad de tu Joy-Con. ¡Ah! La verga, me quiero quitar esto. Me lo quiero quitar. ¿Cómo lo quito? Gorra deportiva. ¿Qué cojones? Casco escolar. ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? Quitar, quitar. Quitar. Ay. Mochila de lona. A ver. Oh.
Oh. Antes escolares. Oh. Qué feo es todo, ¿no? Todo el outfit en general. Uy, qué ropa tan fea, ¿eh? Uniforme de verano. De otoño, de invierno. Uy, pues casi que me voy a quedar así, ¿eh? ¡Ay, qué pasa! ¡Salsa! Muchas gracias por tu rey, bebé. Estamos jugando Pokémon. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Cuéntenme. ¿Estaban jugando a Pokémon? ¿Estaban jugando a Pokémon? Muchas gracias, bebé, por la red. ¡Ay! Jugando Pokémon también. ¿Qué pasa? ¿Se muere? ¿Qué pasó? ¿Está llorando? Escleves antiguos, sí, no te reconozco ese modelo. Un susto, me estaba muriendo. Vale. Salsa también sí, Y pensaba que estabas llorando. Muchas gracias, bebé, por la risa. Espero que lo hayáis pasado muy bien en el stream. Nosotros estábamos aquí viendo la ropa tan fea que hay. ¿Sabes? O sea, uy, qué ropa tan fea, chica. ¿Cuál es tu opinión sobre el Pokémon? A ver. ¡Oh! Se ha dormido. ¡Oh! Miren cómo se ha dormido, Sprigatito. Miren cómo se ha dormido. Hay ropa feísima. Qué ropa tan fea, por Dios. Me gusta mucho aunque tenga cosillas de bugs. Sí, de muchos bugs, ¿eh? Pero muchos. O sea, hemos encontrado cada cosa. Y Diosito. Aún no he entrado a la escuela. Yo tampoco he llegado. Uy, Porrito está cansado. Pobre Porrito. Vamos a curarlo. Mira, he llamado Porrito a mi inicial. Porque... por obvias razones. 5 horas explorando, me encanta. Joder. Sí. Es que tiene muchos mapas muy grandes. Tiene mapas enormes. Oh, no está muy bien, pero los Pokémon están demasiado cute. Super cute. Me encantan. Miren, ahí está la ardilla fea esa. Vamos a sacar a Fuet. Vamos, Fuet. Mata a Fuet. Ay, Fuet, qué pedazo de mierda. Hola, Darkshark, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Un poco porrito, esa que sí, es un porrito. ¿Se da cuenta de los combates automáticos? Yo creo que no. No mucho, ¿eh? O sea... uf. Es que cuando te lo dejan a la mitad de la vida ya no lo puedes volver a sacar. O sea, le vamos a dar pociones porque tenemos pociones para ir a regalar, la verdad. Quedo viéndote hasta que llegues a la academia. Sí, que no, si no te spoileas. Vamos, Porrito, mata. ¿Dónde vas, Porrito? ¿Porrito por aquí? ¿Porrito aquí? Eso. Mata. Haznos jamón. Vale. Ahí hay un señor. Lo vamos a derrotar. ¿Qué me dices de echar un combate contra mí antes de continuar hacia allí? ¿Obi? Los automáticos tienes que tener en cuenta la tabla de tipos para que no maten al Pokémon. Ah. Vale, va por eso entonces. Ok. Por eso contra el bicho no quiere ni enfrentarse. Uy, hay un objeto ahí en medio, tengo que agarrarlo. ¿Siniestro es efectivo a veneno? Lo averiguaremos. No. Pero ha retrocedido. Me sirve. Estupendo. Qué bonito el Sprigatito, es que es tan mono. Lo adoro. Muy bonito. Venga, no llegues tarde. Ok, gracias. Gracias, señor. Apártese de mi camino. Apártese. Gracias. Vale.
¡Ay! Hola. Hola, amiguito. Hola, amiguito. ¿Para qué poner música de ataque, no? Ah, vale, que va con lag. Oye, Salsa, ¿a ti también te va lagueada la música? En plan de 3 o 4 segundos. ¿O soy la única? Bueno, lo ataco con follaje porque este es tipo tierra, tipo roca. Exacto. Y lo voy a atrapar, pero en plan para tenerlo. Sí, a veces sí. A mí siempre, ¿eh? A mí siempre. Yo pensaba que era por la capturadora, quizás. Pero tienes fallos de rendimiento un poco graves. Sé que es el día 1, ¿ok? Sí, es presuduodo. Sé que es el día 1 y todo eso, pero se han pasado, ¿eh? Se han pasado mucho. El Arceus no estaba tan mal. No lo quiero añadir. ¡No lo quiero añadir! Eso. Lo que no sé es dónde está el PC. El PC no tengo ni idea de dónde esté. Pero... vamos a ir... vamos a ir soltándolo. Ve matando. Eso. El bichito este que vaya matando todo. Mira cómo huye la ardilla. Mata. Mátala, mátala. Persíguela. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Lo mató! No quería matarlo. Lo ha matado. ¡Oh! ¡Un pichu! ¡Un pichu! ¡Un pichu! Lo voy a atrapar. Madre mía, las texturas. Madre mía, compañero. Me van a matar a Porrito, ¿verdad? Seguramente. ¡Oh! Está muy fuerte Porrito ya, ¿eh? Voy a tener que irlo cambiando. Bueno, a ver. Vale. A ver, ¿cuál está más bajo, Mario? Vamos a poner a Mario primero. Vamos a curarle. Vale. Porrito nivel 12 evolucionará pronto. Pues al 16, ¿no? Vamos, Mario, mata. Va a matar al Pichu. Ay, no, bebé, ¿qué te pasó? ¿Te miró feo ese Pichu? Mario, ¿qué nivel es? ¿Qué tipo es? Es normal. Es normal, es eléctrico. Ah, claro, eléctrico contra eléctrico. Soy yo, cada vez está peor el sonido. Sí, cada vez está peor el sonido. Yo estoy directamente por... A ver, ¿tú qué eres? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa, Diosito? No soy el único que escucha el sonido del juego delay. No. A mí es que se me escucha así. Esa es la cosa. Se me escucha súper mal el sonido. Pero súper mal. Prueba a guardar y reiniciar. Sí, vamos. Bueno, voy a cambiar porque si no me van a matar. Al señor. Vamos a sacar la ensaimada. Vamos a guardar y vamos a pegar un reinicio. A ver si eso arregla las cosas. Con Mario podrías contra el flamenco, no lo sé. A lo mejor con ensaimada, que está gordito ensaimada. Lo he sacado simplemente porque tiene más nivel, ¿eh? Pero en realidad... Ahora lo que no sé, nenes, es si os gusta el juego de Pokémon para traerlo en plan al canal y todo. O si no os mola jugarlo yo en mi casa. No sé, como veáis. O si os da igual que yo lo juegue un rato y luego lo traiga a trozos. No sé. ¿Qué opináis? ¿Dónde está el centro Pokémon? Voy a volver. ¿Te vas a quedar a jugarlo hasta el lunes? Sí, por eso lo digo.
Por eso lo digo justamente. Está chulo el Pokémon, sí, no sé. En plan, a lo mejor... Sí, quizá deba de avanzar un poquillo por mi cuenta. No, en la tienda no, chinga. A ver. Fuera, Sí, puedo avanzar en plan... Cosas de nivel y así. Dios, mirad a esa niña cómo va andando. A 2 FPS. Funciones útiles. Ah, lista de gestos, abrir cámara de fotos, comprobar. ¡Hala! A ver. Oh. Tiene notificaciones. Hacia la aplicación de la cámara. ¡Ah! Es camarita. Interesante. Ya puedes ver al multijugador. Podría ir a verte ya. ¡Uy! ¡Qué bien! Qué bien, qué bien, ya puede. Pero y estamos en el mismo mundo. Y tú estás por tu lado y yo por el mío. ¿Cómo va eso? Es raro, ¿eh? Para unas selfies, yes. Vale, voy a guardar. Voy a guardar. Y voy a reiniciar. A ver si se mejora. Siento que el audio cada vez va. Dándole. Bueno, si ahora no va, definitivamente. Cara de prigatito, literalmente porrito. Ay, a ver, ¿qué le pasa esto ahora? Si no va, tal vez sea la capturadora. Es que la capturadora va bien y ha ido bien todo el rato. ¿Por qué no vas? Ahora. ¡Ay, Leven! Muchas gracias por tu Prime, corazón. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vamos a ver qué tal va ahora. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eleven? Está el anuncio del frigopié en el centro Pokémon. ¿Cómo? Hay un frigopié aquí. ¡Ah! ¡Una frigopata! ¡Una frigopata! La frigopata, qué fuerte. A ver. Esperen, voy a saltar el Pokémon a ver. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Son 6 segundos de delay? ¿En serio? Pero no entiendo. Yo creo que no se está apagando la consola, ¿eh? O sea, voy a apagarla, no a reiniciarla. A ver, quisiera no quedarme con cara de porro, pero bueno, no se va a poder evitar. No se va a poder evitar. La voy a apagar. La voy a apagar porque es raro. O sea, si sé que va mal, al juego así, parece.
A ver. Otra cara no se pudo, perdón. Perdón. Ciudad meseta. Ok. Chicos, yo creo que sigue igual. Creo que sigue igual. Creo que sigue igual de mal. A ver. Ah, bueno, no. Sí se arregló un poco, ¿no? Sí se arregló un poco. Ah, que están de adorno las casas. Ah, sí, pilla al Pikachu. Ya lo pillé. Ya lo pillé. Oigan, de verdad, en Pokémon Arceus, tú podías entrar a las casas. Yo no quiero comparar entre juegos, pero por favor. Manda un coraje lo de las casas. O sea, es que a mí me encanta ponerme a investigar todo y así no me dejan. Haría uno sur. Vamos a investigar a ver un poquillo. A ver qué hay. A ver qué cositas hay. ¿Puedes subir? No. La web. Pusieron pocas casas, ¿no? Encima de adornos. Sí, encima de adornos. O sea. No entendí. Y un Ralts. Mátalo. Mátalo. Bien, bien. Así me gusta. Así me gusta, Mario, que vayas matando todo. Mata por ahí también. Y este también. Listo. Ese no era la pre de Gardevoir, sí. Sí. Pero luego lo captura y me dices que soy una furra, así que mejor no lo hago. ¡Mata, niño! Ay. Yo quería que lo hiciera automático. Quería que fuese automático, no que me tardase yo aquí tiempo. ¡Oh! ¿Me mató Mario? ¿Estaba tan débil Mario? Ni me di cuenta. Mario, lo siento. Mario, lo siento. Te maté. Te maté, Mario. Perdón, miren. Espérese, le voy a meter un revivir. Perdón, Mario. Saca, Mario. Igual te lanzo a morir, ¿eh? Anyway. Ay, no, pobrecito. Viene llorando. Bueno, vamos a cambiarlo, pues. Ahora que suban los demás. Que suba Fuet, porque Fuet... Vaya pedazo de truñaco de Pokémon el Fuet. No hace nada. Súper débil. Ah, mira, ha matado. Pero cúralo, nada. No voy a curar a nadie ya. Ya me enojé. ¿Qué fue eso? ¿Eso era un rayo? ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué tanto Enriz? Elris, muchas gracias por la red. ¿Qué tal? ¿Qué estaban haciendo? Cuéntenme, ¿qué estaban haciendo? Yo soy Moshi, estamos jugando Pokémon. Este es mi equipo actualmente. Mi inicial es Sprigatito, que lo llamo Porrito. Y ya. ¿Qué clip tan silencioso? Hola, personita 3D. He dicho hola. He dicho hola, contéstame. Bienvenido, Sion. ¿Cómo estás, Sion? ¿Ya comiste? Ya no hablo. Ay, muchas gracias por la red. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás jugando Pokémon también? ¿O qué? Estaba tildeado en el Fortnite intentando ganar una partida. Oh my god. ¿Qué tal? Feros, Powell y Fedetrix. Bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a ver. Tenemos problemas graves de eficiencia con el Pokémon. Más que nada porque me va a 2 FPS. Yo no puedo con la vida así. Yo así no puedo. No puedo. No puedo. Mátalos a todos. Miren, ese es mi Pokémon, se llama Fuet. Hola Izzy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Se supone que el Púrpura debe ir mejor que Escarlata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Pero mata? ¿Por qué no matas? Niño. Niño. Porque a veces el Pokémon no ataca. ¿No le da la gana o qué? Dice que no. ¡Ah! ¿Vieron? Dice no. Hace que sí. Dice que no. Estas áreas se llaman rutas. Sí, siempre se han llamado rutas. Miren. Dice no. Y sale ahí como apurado. Ah, porque tiene la barra de vida baja. Verga, no duran nada estos Pokémon, ¿eh? Vamos a sacar a Shio entonces. Y así vamos subiéndolos a todos. Es que si no... no se puede en la vida. Mata a Shio, mata. Mata. Eso es. Sí me gusta. Mata más. Así. Mata al rollos, Ah, ya no quiere más. A mí me recordó a un loro lo de porrito. El loro. Es que como es... Voy a sacar a este. Como es verde y tiene ahí... Qué graciosa soy. Porque será... De hecho, y sí tiene ahí su... Esto de porrito, lorito. Porrito, lorito. ¡Vamos, Whopper! ¡Mátalos a todos! ¿Dónde vas? Oye, porque a veces se van tan lejos, no entiendo. El sensor de proximidad está un poco extraño, ¿no? Ay, vale. Está fuerte el Whopper, ¿eh? Está fuerte, me gusta. Voy a matar a todos con el Whopper. Pero esto está muy bien, ¿eh? Que no tengas que entrar en... Que no tengas que entrar en combate porque si se hacía súper repetitivo, súper horrible. Me gusta, estoy exterminando toda una raza. Igual se repiten mucho los Pokémon por zonas. Me gustaría que hubiese más tipos. O sea, porque la zona es como un área muy grande. Pero sin embargo, miren que son todos los Pokémon el mismo. Nada, vamos a ir a otra parte, yo creo. Para liberar es mejor en combate porque más nivel... Da más nivel. Sí, me he dado cuenta que da un poquito nivel. Da un poquito... Uy, si lo tiro, se lanza... ¡Oh! ¡Ay, qué cookie! Como nada. Mata. ¿Por qué lo atraviesa? Qué soso, no. Debería poder matarlos a todos. Estuve un rato ahí. Son de decoración. No, ¿en serio? Ay, qué mal. Ponsly otra vez. La arañita. La ardilla. Y la cosa esa fea de tipo bicho. Bueno, vamos a subir ahí. ¿Te has encontrado algún shiny? ¿O sabes cómo va lo de los shinies? Va con los bocadillos, ¿no? Creo que van con lo de los bocadillos o algo así, me suena. Yo no he visto ninguno, no. Es que dijeron que iba a ser más fácil atrapar shinies y todo eso. Y yo ya estaba en plan de, wow, me voy a encontrar uno en la primera rota. Y no. Perk. Va con las bocatas, pero te puede salir por lo natural. Sí. Pues entonces, nada. Me parece que hemos llegado a la ciudad esta. No sé, creo que lo vamos a dejar ahí en realidad, ¿saben? Y voy a subir de nivel y tal. No sé.
No sé, no sé. Vamos a acabar este combate y vamos a ver a quién le hacemos raid. Porque quiero investigar toda esta zona. ¿Te vas a levelear fuera de cámara? Te acompaño. Sí. O sea, seguramente no hoy, pero sí, voy a levelear. Voy a levelear. A ver si puedo, en plan, matar a este bichito, por favor. Gracias. Por favor. Vale, ¿quién está hoy conectado para hacerle raid? Lo vamos viendo. Vale, listo. Ah, súper. Listo. Vamos a guardar. Ah, si le das a la R, guardas. A ver. No. O sea, si le das aquí y a la R será. A ver. Sí. Bueno. En fin de Kogupiera, Karo y Kumachi. ¡Ah! ¡Le hacemos a Kumachi! A Kumachi nunca le hemos reideado. Vamos a hacerle a Kumachi. Acordaros que Kumachi no habla español, ¿ok? Entonces tenéis que ser buenas personas. Esperen que me cambio de... Tenéis que ser decentes y hablarle, ¿ok? Hablarle, pero en inglés, ¿ok? Nos vemos el lunes, chiquillos. Gracias por estar aquí a todos. Gracias por las subs. Gracias por el apoyito. Nos vemos el lunes. Adiósito. Os amo. Os amo. Bye bye. Ya.